¡Necesito ayuda! ¡Vos! Coged lo que podáis cargar y subid. ¿Qué hacéis aquí? ¡Resguardaos en la torre! No aguantaremos mucho esta presión. Ocultaos con el resto. ¡Cuidado! Godwin. Y vuestra arma. ¡A las almenas! ¡Vamos! ¡Padre! ¿Habéis venido a ungirnos? Tras la batalla nos consagrarán a todos, con Bebercio. ¡Trabuquete! ¡Preparaos! ¡Listos para disparar! ¡En posición! ¡Ahora! ¡A cubierto! ¡Ya! ¡Formación! Menudo despertar, ¿eh? Hasta la muerte. ¡Bajad el portón! ¡Godwin! ¡Por aquí! ¡Subid ahí, deprisa! ¡Tenemos que ¡Disparadle! ¡Yo lo derribaré! ¡No vivirás! No tenéis nada que hacer. ¿Y ahora qué? ¿Malnacido? ¡Preparaos! ¡Están entrando! ¡Godwin, cruzad! ¡Nos las apañaremos aquí! ¡Preparaos! ¡Godwin! Venid aquí con esa ballesta y unidos al frente. ¡Morid, escoria de la guerra! ¡Morid! ¡No paréis! ¡Preparaos para otro ataque! ¡Eso es! ¡Esto no los detendrá! ¡Morid! Godwin, desenfundad la espada y seguidme. ¡Por el rey Wenceslao! ¡Ah! ¡Derribadla! ¡Que no logre la frente! ¡Listo! ¡Dame de recuerdo
toquéis. Intentad calmaros. Audentes diantre fortuna juvat. Virgen. Se suponía que debíamos entregar un mensaje en Trotsky. Lo más intrépido que esperaba era fornicar un par de veces. ¡Todos a la torre! Audentes fortuna juvat. ¿Qué vociferáis, Sir Hans? Por Dios bendito, Henry, ¿acaso insinuáis que no sabéis latín? Disculpa, Su Excelencia. Estaba tan ocupado recogiendo estiércol y nabos que descuidé mis estudios de latín. Hemos de ponerle remedio. Mi protector no puede ser un zote. ¿Y eso de Audins, Auden, como sea, qué significa? Audentes fortuna juvat. La fortuna sonríe a los valientes. No lo pongo en duda, pero solo hemos de entregarle una misiva a Lord Otto von Bergow y luego volver. No hace falta valor. Dios mío, Henry, ¿desde cuándo sois tan aburrido? ¿No os alegráis de abandonar aquel agujero y emprender una gran aventura? Así veremos mundo, bellas damas y... nos esparciremos un poco. Claro, pero le prometisteis a Sir Janus que os comportaríais, y yo soy responsable de vuestro bienestar. Además, Trotsky está en pleno bosque. Dudo que haya mucho movimiento. Dios me ampare, mi escolta es un monje que no habla latín. Mi señor. Trotsky. Madre mía, estoy anonadado. Hace que Pirstein parezca una letrina. Bergow debe de estar hecho de oro. Bien, Henry, ¿ardéis en deseos de nuevas aventuras? Aventuras que acabarán siendo carne de leyenda. Pues claro que sí. Ya verán la suerte que han tenido en dar con fulanos como nosotros. Ya. Ya lo creo que sí. Entregaremos el importantísimo mensaje y de cabeza a la taberna más cercana. Brindaremos por nosotros e iremos a por un par de mozas, ¿sí? Ya se podía haber ocupado el tío Janus en persona, a no ser que solo me esté poniendo a prueba. Sí, eso parece. Algún día os entregará todas las propiedades de Ratalle. Tendrá que asegurarse de que no la vais a pifiar. Pues claro. ¿Cómo la voy a pifiar yo?
Hay ejércitos extranjeros arrasando Bohemia. Y sabe Dios dónde estará cautivo el rey. Y aquí estamos, en el meollo de todo, transportando un documento importante. No. Pienso exprimir al máximo este viaje, sea como sea. Y yo también. ¿Cómo era? Fortuna... Audentes fortuna iubat. ¿Veis? Ese es mi querido Henry. Bueno, ya basta de parlotear. Ya casi hemos llegado a Trotsky. Sir Hans, ¿cómo va todo por la retaguardia? Todo bien, copos. Pero no despeguéis la vista del camino. Exacto. Si algo se mueve, aunque sea un ápice ahí delante, avisadnos. No os enojéis, Nick. El bueno de Copos tiene vista de águila. No se me escapa nada. Señor. ¿Nos disponemos para combatir? Calma, Henry. Lucen los colores de Bombergo. Vienen de Trotsky. Además, no tendríamos ni una oportunidad. No hagáis ninguna necedad, amigos. Acatad mis órdenes. ¡Alto! ¿Qué buscáis aquí? ¿Así le dais la bienvenida a los visitantes, mi buen señor? Así se la damos a los extranjeros armados cuando hay bandidos saqueándolo todo. ¿Acaso no distinguís a un noble de un bandido, señor? En estos tiempos que corren no es tan sencillo. ¿Quiénes sois? Sir Hans Capón de Pirstein. Porto algo para Ser Otto Bombergo de mi maestro. Ser Janus de Leipa. En efecto, es el sello de los lores de Leipa. Y a menos que esté errado, Lord Janus de Leipa está de parte del rey Wenceslao. Bueno, Mientras que mi maestro pertenece a la Liga de los Lores, que apoya al rey Segismundo. Así que, según parece, somos enemigos. No somos enemigos. Portamos un mensaje que podría poner fin a las hostilidades. ¿Y quién sois vos? Henry, de Escalice. Soy el consejero y escribano de Lord Capón, y ahora también enviado. ¿De Escalice, decís? ¿La que saquearon las fuerzas cumanas del rey Segismundo? No dejaron vivo a nadie. En caso cualquiera, no voy a Trotsky como enemigo, sino como enviado de paz. En caso cualquiera, aquí sois forasteros, y forasteros armados, para colmo. Y mirad vos por dónde, eso es justo lo que estamos buscando. ¿Por qué confiar en vos?
Queremos negociar una alianza. En Trotsky llegaremos a un acuerdo con vuestro lord. Quizá hasta podamos encargarnos de esos bandidos por vos. Podéis dejarlo en nuestras manos. A fin de cuentas, vos no habéis logrado dar con ellos. Haceos a un lado y dejadnos pasar, buenos caballeros. Si no queréis maldecir vuestra fortuna, no me busquéis las pulgas, rapaz. ¿No decíais que erais un escribano? ¿O acaso intentáis decirme que sois caballero y escribano? Dejad de reíros en mi cara. No le hagáis ni caso, capitán. Está viajando por primera vez conmigo y es evidente que se le ha subido un poco a la cabeza. Tenemos órdenes del Margrave Jobs de Moravia y portamos un mensaje de Serjanus de Leipa, Divis de Talmberg y Radzik Kovila. El mensaje versa sobre una posible alianza que, al parecer, vos precisáis tanto como nosotros. Está bien, proseguid. Pero si no queréis veros en un aprieto por su impertinencia, meted a vuestros hombres en cintura. Dadlo por hecho. Gracias, capitán. Lamento esta bienvenida. Hemos de ser cautos. Los forajidos siembran el caos y desaparecen. Hemos de proseguir. ¿No nos vais a acompañar al castillo a ver a vuestro lord? Lo lamento, ser. No arribaréis al castillo antes de que oscurezca. Si llegáis de noche, Seroto no os recibirá, y menos sin nosotros. Os recomiendo acampar hasta el alba. Habláis con razón. La última vez que le permitimos la entrada al castillo a un noble en apuros, tuvimos que bombardearlo para echarlo. ¿Hay alguna posada por estos lares? Bueno, hay una, pero os queda a desmano y dudo que sea de vuestro agrado. Por Dios, ¿a qué clase de recoleto nos han enviado? Supongo que tendremos que apañárnoslas. Fortuna os deseo con la caza de esos bandidos, ser... Thomas, capitán de Trotsky. Gracias. Y lo lamento de nuevo. Hasta la vista. Hasta la vista. Bueno, lo que se ha hecho. ¿Y ahora? Ya que no hay taberna cerca, deberíamos pernoctar aquí. La charca no tiene mala pinta y tenemos vino suficiente. ¿Qué pasa con los bandidos? No querrán buscar problemas, y menos con esa patrulla peinando el bosque. Venga, amigos, acamparemos en la orilla. Así podremos bañarnos. Huelo casi tan mal como vos, y vos apestáis que tiráis para atrás. Imagino que oís a ese condenado Cal ladrando sin cesar, ¿no? ¿No podéis sosegarlo? No te pienso dar nada. ¡Chucho! ¿A qué viene tanto alboroto, Chucho? ¿Tanto apetito tienes? Entendido. Voy a ver si te puedo conseguir algo. Bien, hurra. Al fin algo de paz. ¡Qué fastidio más grande con tanto ladrido! ¿No tendríais algunas sobras para Chucho? ¡Qué ocurrentes sois!
Si ya engulló un pedazo de carne de venado cuando fui a hacer aguas menores. Solo me queda una salchicha y la estoy reservando para el camino de regreso. Oíd, Henry. Me cae bien esa criatura, pero debéis aprender a mantenerla bajo control. Venga, copos. Mañana mismo estaremos en Trotsky, donde habrá provisiones de sobra. Vamos con un noble, así que han de alimentarnos bien. Faisán al vino, cerdo asado con manzanas... En cualquier caso, esas salchichas solo son aptas para canes. Por el amor de Dios, id a incordiar a otra persona. Y que sepáis que esa salchicha es una delicia. Pero ni vos ni vuestro perro la podréis catar. ¿No la trocaríais a cambio de algo? Tal vez. Pichel tiene mi anillo. Lo perdí jugando a los dados y, como retorne a casa sin él, mi señora no me dejará entrar. Si lo recuperáis, con gusto os daré la salchicha. Bueno, veré qué puedo hacer. Vamos, Conrad. ¿Qué? Jugad a... Veo que tenéis los dados dispuestos. ¿Queréis jugar? Claro. ¿Nos apostamos algo para darle gracia al asunto? Creo que le ganasteis un anillo a Copos. ¿Os lo apostaríais? La fortuna sonríe a los valientes, Zagal. Pero si perdéis, me invitaréis a todo lo que pida en la taberna de Trotsky. ¿Entendido? Veré. Vemos de qué lado está la dama Fortuna hoy. ¿Y bien? ¿Seguimos jugando? ¿Pecáis de cauto o de cobarde? ¡Hala! Sí, me sirve. Dios mío, he acabado.
No ha sido una gran pérdida. Tampoco teníais mucho. ¡Hala! ¡Maldición! ¿Qué es esto? Con eso me vale. Vuestro turno. Si yo fuera vos, lo tomaría. Nada digno de mención. ¡Fenomenal! Mis dados de la suerte no fallan. He ganado, amigo. Mañana brindamos a costa de Henry. Qué fortuna la mía. Nunca hay suficiente cerveza. ¿Queréis probar vuestra suerte de nuevo? Misma apuesta. Vale, sigamos jugando. Os vais a enterar. Muy bien, mostradnos de qué sois capaz. A no ser que sea vuestra primera vez. Sí, me sirve. ¡Hala! ¡Maldita sea! No, hasta ahí he llegado. Sí, me sirve. ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser!
No puede ser. ¡Por 10! ¡Qué bien habéis jugado! ¡Ah, qué remedio! Una apuesta es una apuesta. Tomad el anillo. Vamos, Conrad. ¿Qué? Jugad a los dados conmigo. Válgame Dios. ¿Cuántas veces os lo tengo que repetir? Que no quiero jugar con vos. Parece que Pichel no distingue un 5 de un 6. He recuperado el anillo. ¿Habéis derrotado al zopenco ese? ¡Ja! ¡Qué mañoso sois, Henry! Gracias. ¿Me lo dais? Si regreso a casa sin él, mi señora me destrozará el espinazo a escobazos. ¿Qué me dais a cambio? Bueno, aquí no tengo más que comida. ¿Queréis una salchicha? Es de venado. Muy bien. Y no apostéis más. Encontrar un alma cándida que cambie un anillo por una salchicha no estaría sencilla. Ya. Lleváis razón. Empieza con una partidita nada más y luego me arrebatáis hasta el último grose. Aquí tienes. Toma. ¡Qué tedio! ¿Por qué no proseguimos hasta las inmediaciones de Trotsky? Seguro. ¡Henry! ¿A qué diablos ha venido eso? ¿Aquí ha venido el qué? ¡Lo del capitán! Con lo insolente que habéis sido, creía que nos iban a degollar. Pero no han movido ni un dedo. Y el capitán tan solo era un subordinado. ¿Que era un subordinado? ¿Y vos qué sabéis? ¿Visteis siquiera cuántos había allí? Pero al final dio un paso atrás. Porque yo os mantuve a raya. Para la próxima ocasión, no metáis las narices. Mis disculpas. Tenéis razón. Muy bien. Entiendo cómo os sentís. A mí sus ínfulas también me sacaron de quicio. Y mañana enfrente de Bombergo no articuléis palabra. Ya hablaré yo. Entregaremos el mensaje y zanjaremos la misión. Si conseguimos una tregua con la Liga de los Lores, Janus tendrá que tomarme en serio. En fin, ya que tan seguros veo de vos mismo, ¿os apetece estirar las piernas y los brazos después de tan arduo viaje? Espadas en ristre, claro. ¿Con lo que hemos cabalgado y aún nos quedan ganas? Pues claro. ¿Qué decís? A ver. Muy bien. ¿Solo un poco de práctica con la espada por amor al arte o apostamos algo? Dejemos las apuestas para otro momento. Oh, tenéis miedo. Ahorraos esas mordaces réplicas. Ya lleváis armadura, solo os falta el yelmo. Podéis practicar con esta espada. En ristre, vamos. ¿Comenzamos ya? ¿Y con qué pretendéis combatir? ¿Con la verga? Poneos el yelmo y la armadura. Id a por una espada de práctica y volved. ¿Podemos empezar el duelo? ¿Tenéis la armadura? Bien. No pienso contenerme. ¿Listo? Entremos en calor primero. Yo ataco un par de veces, vos defendéis. ¡Adelante! Impresionadme. ¿Eso es cuanto sabéis hacer? Si no he sudado ni media gota. Esperad y veréis. A un rival con armadura de placas hay que extenuarlo. Muy bien, adelante. Atacadme como es debido, sin descanso. ¡Ah! ¡Ah! Basta. Habéis entrado en calor, ¿eh? Sí, pero vos ya ni con el ánima podéis. No podéis atacar sin ton ni son. Lo único que haréis será agotar vuestras fuerzas para defender. Ahorraos el comentario y probad vos. Con mucho gusto. ¡En guardia!
Estupendo. Bien. Defendeos en condiciones. Por el amor de Dios, cubríos. Ponedle un poco de ahínco, Henry. Mal. Defendeos en condiciones. ¿Qué hacéis que no os cubrís? Mal. No os peguéis tanto a mí. ¿Qué hacéis que no os cubrís? Así se hace. ¿Hacéis? Cubríos. Estupendo. Se acabó. Nunca ha ganado nadie un duelo solo bloqueando. Habéis de buscar el momento adecuado para contraatacar. Lo conseguiréis con un bloqueo perfecto. ¿Un bloqueo perfecto? Ahora sí que sois un verdadero espadachín. Pues empezad a atacar. Os desenvolvéis bien, Henry. ¡Eso es! Estupendo. ¿Y qué me decís de una estocada? ¿Podréis lograrla? Dadlo por hecho. Es muy sencillo. Solo he de atacar justo después de hacer un bloqueo perfecto. Os lo mostraré. ¡Preparaos! Tras cubriros, debéis contraatacar de inmediato. Bien, Henry. Muy bien. Bueno, no sois tan hábil como el capitán Bernard, pero no se os da mal. Recordad que si alguien inicia una estocada contra vos, podéis repelerla con un bloqueo perfecto. Y mejor aún si luego ejecutáis vuestra propia estocada. Comprendo. ¿Y si quiero atacar de tal manera que no podáis ni defenderos con un bloqueo perfecto? Entonces lo mejor es arremeter contra una zona que el rival tenga expuesta, en la que no se interponga su arma. Defendeos y os lo mostraré. Muy bien, como gustéis. ¡Oh! Bien, Henry. Buena estocada. Muy bien. Bien, bien, me ha quedado claro. Santo Dios. Ya basta de demostraciones y explicaciones. Rematemos esto con un duelo de entrenamiento. ¿Os parece? ¡Claro! Y apostémonos algo para hacerlo más interesante. ¿Qué os parecen 100 groschen? Muy bien. 100 groschen me parece bien. ¡Defendeos! Así da gusto empezar. Vamos igualados. Vamos igualados. Otra más. Otra más.
lleváis clara así. Intentadlo al menos. ¡Listo! ¡Menuda escurribanda! Lleváis clara así. Intentadlo al menos. ¡Que salten chispas! Suficiente. No cabe duda de quién ha ganado. Ya os reclamaré luego la apuesta. Ahora hemos de ir a comer. Me ruge el estómago de tanta estocada. Vamos a participar. ¿Quién ha ganado, caballeros? Menuda pregunta, ¿no? Henry ha aprendido un par de lecciones y yo gané la apuesta. Al menos ya tengo a alguien que me pague las bebidas en la taberna. Casi ocurre lo mismo que en Ratalle. Cierto, mas aquella vez gané yo. Vuestro arco, que me resultó de gran ayuda luego. Me vencisteis con un mísero día de entrenamiento. Tuvisteis mucha suerte. Cierto, es que no estaba centrado ese día. Habíamos tomado unos tragos justo antes. Copos, ¿qué se supone que es esta comida? Las sobras que nos quedan. Mañana estaremos en el castillo y conseguiremos comida decente. Haberlo dicho antes, que hubiera cazado una liebre. Y entonces la podríais haber preparado como hicieron anteayer en la taberna. ¿En la taberna en la que os lo fundisteis todo? Bah, hay que saber divertirse. ¿Y luego, con los sentidos trastornados, quisisteis camelaros a la hija del posadero? Era preciosa. Estaba para comérsela. Lástima que tuviera marido. Estaba bien furioso. Si no lo hubiera convencido de que sois el necio de la aldea y que os arrastraríamos enseguida a casa... Y si no le hubiera dejado un puñado de monedas para colmo. ¿Cómo despilfarráis los grosen de esa manera? Como venga una mala época, estáis apañados. No me arrepiento de nada. El mundo entero gira en torno a las mozas. ¿Verdad que sí, Henry? Nunca nos llegasteis a contar las bondades de esa moza vuestra. ¿Cómo se llamaba? Teresa. Vivía con el cazurro de Peshek en el molino. Y me salvó la vida. Una moza audaz. Ah, sí. Buena moza. ¿Y? ¿Qué tiene de buena? Me refiero a otro tipo de bondades. Es mi amada. Y no pienso decir más nada. Dejaos de santurronerías y desembuchad. Olvidadlo, chivo lujurioso. Esta conversación se ha acabado. Pues no sé. No nos va nada mal el viaje. Salvo por los mosquitos. Sí, eso es cierto. ¿Dónde estabais ayer por la noche, Henry? Llegasteis tarde a cenar. Menuda forma de proteger a nuestro señor. No arméis un cirio. Estuve dando vueltas para explorar, por si acaso. Estaba buscando alguna buena roca saliente sobre la que guarecernos. Si hubiera encontrado algo, no nos habríamos empapado. Sí, nos despertó una llovizna. ¿Llovizna? Podría seguir escurriendo las calzas. A mí no me parecía que fuera a llover. Pues a mí sí, aunque no queráis escucharme. Pero tendremos... ¿tiempo, mi señor? Quiero decir, ¿tendremos tiempo libre, mi señor? Depende.
Cuando Bombergo nos haya atendido, regresaremos a casa. ¿Cómo? ¿Y ha de ser de inmediato? Podríamos quedarnos un día o dos, tal vez. ¿Alguien tiene más información de ese tal Bombergo? Solo lo que Sir Hans nos contó. Ese Bombergo es un pez bien gordo en la corte real. Por eso íbamos a negociar una alianza con él. Lo habéis resumido bien. Sí, así están las cosas. Es el chambelán real. No creo que vayáis a conocer a un noble más importante que él. He oído que le gusta tener los mejores aceros y que posee una gran colección de espadas y dagas de toda índole. Coleccionarlas y saber darles uso son dos cosas muy distintas. ¿Pero acaso es hábil manejándolas? Porque no es sencillo dominarlo. La espada es el arma de un maestro. Equilibrada, rápida y apta para todas las situaciones. Por supuesto, debéis entrenar con ella e intentar mejorar la técnica. Pero el resultado merece la pena. Sí, comprendo. Era un combate de entrenamiento. Disculpad. Oh, espadas, espadas, espadas. Ahora es cuando nos repetís otra vez cómo el canalla de Istvan Toth os robó vuestra espada. Y yo que creía que habríais pensado en otros asuntos. Esa espada es el único recuerdo que me queda de padre. La forjamos juntos, antes de que lo mataran. Pero eso es otro tema. Supongo que ya habéis oído suficiente, ¿no? Bueno, ya sabéis. Nada, despreocupaos. Bueno, no me gustaría estar en el lugar de Istvan si volvierais a enfrentaros a él. ¿Cómo? Pero Sir Rafik no está muerto. Basta, basta. Si no, estaremos hasta la eternidad escuchando otra vez que lo crió el herrero Martin, pese a que Rafik es su padre de verdad. Dejémoslo en que es un asunto espinoso. No os ofendáis. ¿Quién me ayudará mañana a recoger los suministros para el camino de vuelta? Hemos tirado un dado. He ganado yo, así que va Conrad. ¿Cómo decís? Basta, copos, sois un muermo. Mañana celebrarán un banquete en el castillo. Olvidaos de los suministros. ¿Alguien más para ayudar? Hay de sobra. A lo mejor queda hasta para por la mañana. No, gracias. He de ir a pegarme un baño. Ya somos dos. No podemos llegar a Trotsky de esta guisa mañana. Vamos a desvestirnos, Henry. Ayudadnos a quitarnos esta armadura. ¿De veras os vais a bañar allí, Sir Hans? A mi parecer no es un lugar muy seguro. Ay, no me seáis medroso, copos. Traed vino para entrar en calor. No hemos venido a relajarnos en el agua, Sir Hans. Henry lleva razón, Sir. Primero el deber y ya veremos. Por Dios. Hace tiempo que no me alejo de Ratalle. En años. Así que... pretendo vivir un poco... Dichosa cota de malla. Oh, ¡qué liberación! Ni que hubiera enmagrecido 20 kilos. Dios. ¿Llegará el día en el que su joven excelencia al fin crezca? Gran corazón, pero poco le queda ya del juicio con el que nació. Pronto habrá que hacerse cargo de sus responsabilidades. Me parece que antes me veréis como monje. Vistas dignas de un rey. Sí. Olemos que echamos para atrás. Esperemos que no se nos corte la respiración. No querréis que se os encoja el pajarito. Lo que me preocupa es no hacer pie. Vamos. Como una uva pasa se me han puesto.
¿Qué ocurre? Féminas. Vamos con ellas. Ser Hans. Oh, callaos y vamos. Guardad silencio. Que no nos adviertan. Hans. Agachaos, Henry. Hemos de acercarnos más. Seguidme. Con celo. Moveos despacio. No nos delatéis. ¿Oís esos cantos? Deben de andar cerca. ¿Lo oís? ¿Creéis que se estarán dando un baño? Vamos, aproximémonos. ¡Partid! ¿Me está haciendo la colada? Vamos a acercarnos a las demás. Que esa de ahí nos tapa las vistas. Justo en medio. Diantres. Arrojad una piedra cerca de ella, al agua, para distraerla. Cuando se percate, salimos disparados hacia el otro lado. ¿Qué ha sido eso? Ha funcionado. ¡Vamos! Vamos a ver. ¿Qué ha sido eso? Hay que acercarse más, con cuidado. Na poli na chvilku rozhálila košilku, vidět byl jen kousek, báby křičujou se, aleluja Domine, aleluja Domine. Pána je u muziky, směje se na kasníky, ty jen pijou jedí, Pána sama sedí, aleluja Domine, aleluja. Condenado, Henry. Os avisé. Por el amor de Dios, debemos hacer algo. No deis ni un paso, por Dios. Mierda. La misiva. No seáis necio, Henry. Tenemos desventaja. Aguardaremos hasta que se vayan y volveremos al campamento. Igual alguno ha conseguido huir. ¡Eh! ¿Qué diablos estáis haciendo? ¡Eh! ¡A esa moza ni tocarla, lagarto! ¿Qué diablos pasa aquí? ¡Soltadla, cerdos! Están con esos canallas. ¡Condenados seáis! No podíais dejarlo estar, ¿verdad? Venga,
¡Corred! ¡Atrapadlos! ¡Basta, he dicho! ¡Y un cuerno es mía! ¿Qué diablos miráis? ¡Largaos! ¡No os quedéis ahí! ¡Poltrones! ¡A por ellos! ¡Están en la orilla! ¡Jesús! ¿Cuándo aprendisteis a nadar? ¡Ahora mismo! ¡Dichosa armadura! ¡Aprisa! ¡Los aguardaremos en la otra orilla! ¡Caballos y antorchas, ya! Chucho. ¿Qué diantres ha sido eso, Henry? ¿Queríais rescatar a una damisela en apuros? Estoy harto de huir. No me digáis. ¿Y entonces qué estamos? Dios santo. ¡Os han alcanzado! ¿Qué? ¡Oh, mierda! Esto no lo podemos dejar así. No, aguardad. ¡Aguardad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Curva! ¡Ah! Hemos de huir ya mismo. ¿Podéis caminar? Sí. Me las apañaré. Os sigo. Vamos, espabilad. Tenemos que desaparecer. Hemos de salir del bosque y buscar ayuda. Y entonces remendaremos ese hombro vuestro. ¿Cuánto queda hasta Trotsky? ¡Hay alguien ahí delante! ¡Abajo! Que no escapen, ¿entendido? Avisad en cuanto los aviséis. Y matadlos. Nada de perder el tiempo. Vos, vigilad el centro del desfiladero. Mantened los ojos bien abiertos, ¿eh? Daremos un rodeo. Vos dos, ahí arriba. Andando. Vos vigilaréis esta zona de las rocas. Y vos, id a la charca. Si no logran alcanzar la otra orilla nadando, quiero saberlo cuanto antes. Después regresaréis con el informe completo. Huellas, rastros de sangre y todo lo demás. Nos va a ver. Habrá que esperar. ¿De veras los consideráis capaces de cruzar la condenada charca a nado? ¡Silencio! Os va a escuchar el jefe. Sigue siendo más sencillo que la escaramuza es al otro lado. ¿Sí? ¿A tientas en la oscuridad y lo único que logra la antorcha es cegarme? Dejad que se extinga, pues. Mejor atrapar a hombres desnudos en el bosque que morir en una escaramuza. Quizás sí. En cualquier caso, sigo sin ver nada. Oh, tenemos que llegar a ese tronco de ahí, en silencio. Hay más gente arriba, por 10.
Ayer jugué a los dados. Vienen para acá. ¿No deberíais haber estado de guardia? ¿De veras pensáis que los encontraremos? Si trataran de cruzar la charca a nada, los encontrarían medio muertos por la orilla, no aquí. ¿Qué hacemos descendiendo en lugar de ascender? Con tanto follaje, desde allá arriba no se ven dos en uno. No, 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 diantres. Los tenemos delante. ¡Rápido! ¡A las rocas! ¡Rápido! ¡Curva! ¡Van hacia las rocas! ¡A prisa! ¡Rodeadlos! ¡Los atraparemos en la cima! ¿Y ahora qué? ¡Están aquí! ¡A cubierto! ¡Adelantaos a ellos! ¡Oh, santo Dios! ¿Y ahora qué? ¡Venid aquí! ¡Diablos! Están por todas partes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo iba a saberlo? No podemos escalar por las peñas de noche. No vemos tres en un burro. Pero van a atraparnos. No me digáis, genio. Calmaos, por el amor de Dios. ¡Deteneos! Esto no va a ayudarnos. ¿Sabéis qué? Id a echar un vistazo a ese desfiladero detrás de mí a ver si hay una salida. Luego volved conmigo. Al menos sabremos si tiene sentido ir por ese camino. Si podemos salir de las peñas. Mientras, me quedaré aquí y tendré cuidado con ellos. Maldición. ¿Dónde está Capón? Ha debido de escaparse de ellos por ese otro desfiladero. He de encontrarlo. ¡Hans! ¡Hey! ¡Hans! ¿Dónde está? Parece ser una salida. ¡Hans! Aquí. Oh, menos mal que nos hemos encontrado. No logré advertiros cuando me di de bruces con esos soldados. Tuve que ocuparme de no delatarme. Y hace nada que he conseguido salir de esas condenadas rocas. ¡Al avío! ¡Al agua antes de que nos vean! ¡Por aquí! ¡Os voy a zurrar la badana, montón de estiércol! ¡No podéis conmigo! Hijo, ¿conocéis los azares de una vida aventurera? Puede terminar antes de comenzar. Os podría enseñar a blandir una espada y según salierais de la casa, alguien podría dispararos con una ballesta. Si queréis convencer a alguien de su error, probad a usar la lengua y no los puños. Hemos hecho un buen trabajo. Puede que ser herrero no ofrezca gloria, pero tiene sus regalías. Como mantener la cabeza sobre los hombros. ¿Padre? Bueno, yo os crié, pero ahora ya estáis al tanto de la verdad.
¿Estoy muerto? Todavía no. Pero yo sí. Si no lo estoy, pues... ¿Cómo es que...? Elegisteis una senda diferente a la que deseaba para vos. Y tal vez así debía ser. Pero cuando echáis a andar por la senda de la aventura, habéis de luchar. Luchar hasta el amargo desenlace, con tantas fuerzas como seáis capaz. Aún queda mucho camino por delante, así que recomponeos y abrid los ojos. Esto no ha terminado aún. Por el amor de Dios, despertad. Recomponeos, Henry. Adiós, gracias. Estáis vivo. ¿Dónde estoy? Habéis caído del cielo cual halcón recién abatido. Y ese fulano ha caído con vos. ¿Os amortiguó la caída o habríais compartido el mismo destino? ¿Qué lleváis puesto? Él ya no las necesitará. Y no podemos ir por el bosque en cueros. Y eso si es que siquiera podéis correr. ¿Dónde está Chucho? Ni idea. Pero no os preocupéis por él. Sabe cuidar de sí mismo. Y nosotros debemos esfumarnos. Vamos, os echaré una mano. ¿Qué tal lo lleváis? Por Cristo bendito, Henry, habladme. Si al menos habláis, sabré que seguís conmigo. Henry, ¿qué miráis? ¡Jinetes! ¡Más rápido! Por lo que puedo, amigo. Vamos, no me hagáis esto. Recuperad la compostura y vayámonos. Debemos irnos. Pero la puerta está cerrada. Mi nombre puede abrir cualquier puerta. ¡Diablos! ¡Maldición! ¿Qué ocurre? ¡Humanos! ¡No están dejando a nadie vivo! ¡Nos matarán! Dios, Henry, dejad de gritar e id espabilando. ¡Bianca! ¡Vamos! ¿Padre? Escuchadme, Hal. Escuchad atentamente. Tomad la espada. ¡Corred! Id al castillo. Gil, ¡Esperad! ¿Qué hay de vos? Os habéis vuelto Vuestra loco. madre está en el pueblo. Iré a recogerla y os seguiremos. Iré con vos. No, haréis lo que os digo. Vamos. Ahora mismo. Dadle la espada a Serrazi. ¡Vamos! Él se encargará. Apenas os tenéis en pie. ¡Maldición! Pero lo conseguiremos juntos. Ya lo veréis. Henry, centraos. No. Llevadme. Recuperad la compostura. ¡No! Por favor. ¡Padre! Aquí no hay Padre, nadie. corred. Son imaginaciones vuestras. ¡No! Prevaleced. Aguantad. Marpart. ¡No! Lo conseguiremos juntos, ya lo veréis.
Sois un guerrero, podéis hacerlo. No pasa nada, Henry. Estoy con vos. Un poquito más. Despertad. Henry. El Tilo. Justo como padre siempre quiso. Padre. No podemos detenernos. Padre. Muertos. Están todos muertos. Pero nosotros aún no. Veo una luz. Henry, mirad. La veo. Hay que moverse. Veo una luz. Aguantad. Resistid. Sí. Sí. Pablena, ¿sois vos? Saludos, buena mujer. No temáis. No somos enemigos. Precisamos auxilio. Por favor. Muy bien. Veré qué puedo hacer por él. Dejad que os eche un vistazo. Calma, tranquilo. Mis padres han... Delirabais, Henry. Estamos en el bosque. Fuimos emboscados. Pero no temáis. Os pondréis bien en breve. Vais a ver, hijos de mala madre. ¡Y no soñéis el maño! Mozo! ¿Estáis vivo, mozo? Vengo descalzo. Ha ardido hasta los cimientos. Han matado a todos. ¿Quién lo ha? Un ejército enorme. Atacaron sin avisar. Haced que todo el mundo entre. Hemos de prepararnos para lo peor. Haced los arreglos necesarios. Soy Marvar von Aulich. Vengo en nombre de mi señor Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y Croacia. Levantaos ya. Hay trabajo que hacer. ¿Madre? No soy vuestra madre, mozo. Oh, loados sean los santos. Me preocupaba que nos fuerais a despertar. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde ibais a estar? En mi cabaña, en la que vos y vuestro amigo irrumpisteis anoche. Cuidado, mozo. Cuidado.
¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo está Hans? Ahora se encuentra algo mejor, pero por poco no lo cuenta. Al igual que vos, mozo. Así que calmaos. Anoche estuvisteis con una pezuña metida en la tumba. Suerte habéis tenido al venir a parar aquí. He de hablar con Hans. Ahora mismo no podrá ni balbucear. Ha perdido mucha sangre y tiene fiebre. Pero lo vais a ayudar, ¿verdad? Dios mediante. Bueno, a vos logré rescataros de las garras de la muerte, así que tal vez pueda repetirlo. Iré a ver cómo se encuentra en cuanto acabe con vos. ¿Cómo os sentís? Me duele cada palmo del cuerpo, por dentro y por fuera. Sobre todo el hombro donde recibí la flecha. No es de extrañar, pues. Pero estáis consciente y podéis hablar. Es buena señal. Vuestro hombro tiene mejor aspecto. Hice todo lo que pude. Pero mis ojos ya no son lo que eran. Sobre todo cuando cae la noche. No lograba que parara de sangrar. Y como no os estáis quieto, se ha vuelto a abrir. Tomad esto y vendáoslo. Ahora mismo poco más podemos hacer. Gracias. Podré apañármelas así. Pero necesito un poco de aire fresco para despejarme. Os habéis pasado la mitad del bendito día roncando, mozo. Así que, si os sentís mejor, adelante. Al menos sabremos si os tenéis ya en pie. Y de camino, pasad por el abrevadero y limpiaos esa roña que os cubre de pies a cabeza. Poneos esta túnica vieja que he encontrado, que al lado del agua refresca y no debéis coger frío. Seguro que os morís de hambre y tendréis que reponer fuerzas. El caldero que hay al fuego tiene sopa. Y si os quedáis con apetito, en la mesa de fuera también hay algo de pan y queso. También hay licor destilado casero, por si queréis levantar esos ánimos. No bebáis más de la cuenta, eso sí. Descuidad. Gracias. Que el señor os lo recompense con creces. ¿Cómo os llamáis, por cierto? Soy Boyena. Yo, Henry. Lo sé, me lo dijo Hans. Voy a comprobar su estado. Cuando estéis listo, venid conmigo. Veremos qué hacer a continuación. Qué rico está esto. Tan bueno que no me importaría repetir. No hay mayor alegría que llenar la panza. Me siento como nuevo. Hans, ¿me oís, amigo mío? He hecho lo que me pedisteis. Y todo sin desmayaros. Bien hecho, Henry. Anoche tuve que meteros por el gaznate un brebaje del leteo enterito. Medicina en estado puro. Puede hacer que un difunto se vuelva a poner en pie o se quede donde está para siempre. Así que habéis tenido suerte. Cierto. ¿Y qué hay de Capón? Bueno, no tan bien. El bárbaro ese se ensañó con él antes de que Sir Hans le diera su merecido. ¿Qué pasó? Fue un visto y no visto.
Hans se enfrentó con él fuera. Entró tambaleándose. Dijo algo sobre fortuna y se desplomó sobre el suelo. Y al otro tipo ya lo habéis visto. Con ese cadáver en el patio no he conseguido pegar ojo. ¿Os puedo ayudar con algo? Estoy en deuda con Capón y quiero hacer todo lo posible. Le debéis una buena. Me queda algo de la pócima del leteo. Seguro que a él le viene tan bien como a vos. Pero no puedo dársela sin más. Antes, habremos de bajarle la fiebre. El mejor remedio para la fiebre son las infusiones de manzanilla. No son muy complicadas de preparar, pero necesitaremos salvia fresca. Y manzanilla, desde luego. Vuestras piernas son más ágiles y la caminata os irá bien. Así que podéis ocuparos vos. No deberíais tener problema. Sin problema. Contad conmigo. La salvia tiene una flor púrpura y la manzanilla pétalos blancos con una parte central amarilla. Crecen en lugares soleados. Hay riscos cerca de aquí. Seguro que crecen por esas zonas. Muy bien, mozo. Veo que tenéis conocimiento sobre la materia. ¿Quién lo hubiera dicho? Por detrás de la cabaña hay una senda que lleva a unas rocas. Si seguís el camino, acabaréis en una especie de pradera pequeña donde crecen ambas plantas. Estupendo. Volveré en un santiamén con un par de puñados. De acuerdo. Os agradecería que regresarais pronto. No me quedo muy tranquila con un cadáver en el jardín. Me da escalofríos verlo ahí tirado. No logro concentrarme. Comprensible. A mí también me pone nervioso. Tal vez debería enterrarlo en algún lado, o al menos ocultarlo un poco más lejos en el bosque. Loado sea el Señor. Os lo agradecería de corazón. ¿Estáis dispuesto, mozo? No os encontráis en plena forma, precisamente. Y cavar una tumba se hace duro en las mejores condiciones. No os preocupéis. Veré qué puedo apañar. Está aquí por culpa nuestra. Es mi responsabilidad. No querría ocasionaros más problemas. Además, lo menos que os debo es doblar un rato el lomo, creo yo. Bueno, si os veis capaz de encargaros, estupendo. Pero andaos con cuidado. Y gracias. ¿Dónde queréis que lo deje? Coged la pala que hay al lado del estiércol y enterradlo junto al arroyo. Os costará menos, la tierra estará más blanda. Cuando os pongáis en marcha, confiad en vuestro instinto. Buscad un lugar adecuado entre los juncos y las ortigas. Y cuando zanjéis ese asunto, id a lavaros, andad, que lleváis pegado el hedor de la muerte. Cierto. Lo tendré en cuenta. Cuando vuelva Ignatius, el enterrador, ya me las apañaré con él. No quiero tener a este pobre desgraciado aquí hasta el día del juicio final. Como ordenéis. Me pondré a ello. Las vendas aún están limpias. No precisaré tocarlas hasta esta noche. ¡Yes! Mi hombro. Condenado malparido. ¡Qué ganas tengo de deshacerme de él!
Oh, Dios santo. Cómo me duele el hombro aún. Igual ahora me avisa de cuándo va a llover. Manzanilla, ya está. Flor púrpura, salvia. Muy bien, ya tengo todas las plantas que necesito. A volver junto a Boyena cuanto antes. Cuanto antes le administremos la cura a Hans, mejor. ¿Qué le pasa al sabueso ese? Menudo jaleo. ¿Habrá pasado algo donde Boyena? Debería llevarme un arma conmigo, por si acaso. Vos, ¿qué hacéis? Si no queréis recibir una buena... Manta, venid y decidme quién sois. Lord von Bergo nos envió por los renegados que asaltaron a un caballero y su compañía ayer en la charca. Un par de ellos huyeron y se ocultan aquí, entre las rocas. Así que decidme quién sois y qué sabéis al respecto. Soy Henry, de Scalice. Viajo junto con Sir Hans Capón para entregarle una misiva de gran importancia a Lord von Bergo. Caímos presa de la emboscada de la charca ayer. Y Sir Hans no está en condiciones de viajar ahora. Os ruego que vayáis a Trotsky e informéis de que llegaremos en cuanto podamos. Y que nos envíen caballos y ropajes. Y una escolta también se agradecería. Anda, pero mirad, no me esperaba que picarais a la primera, la verdad. No trabajamos para von Bergo. Con él ya lidiaremos más tarde, como hicimos con vos junto a la charca. Pero eso no es asunto de vuestra incumbencia. Sir Hans se vendrá con nosotros, pero a vos nos necesitamos. Adiós, Henry de Scalice. Vos. Ni os daréis cuenta, hacéis? Zagal. Ni os daréis Debería cuenta, llevarme Zagal. un arma conmigo, por si acaso traman alguna jugarreta. ¡Vamos, pues! ¡Idos a tomar viento! ¡Maldición! ¡Otra vez! ¿Qué le pasa al sabueso ese? Menudo jaleo. ¿Habrá pasado algo donde Boyena? Debería llevarme un arma conmigo, por si acaso traman alguna jugarreta. Se están escondiendo entre las rocas. ¿Qué sabéis al respecto? Venimos en nombre de Lord von Bergo a dar con esos asesinos. Conozco a la gente de y a vos jamás os había visto. Lord von Bergo está reforzando su guardia. Vos! ¿Qué hacéis? Si no queréis recibir una buena somanta, venid y decidme quién sois. Lord von Bergo nos envió un par de ellos, así que... ¿Venís de parte de Lord von Bergo? No lo parece. Curva, esa lengua, muchacho. Si digo que venimos de parte de von Bergo, es que venimos de parte de von Bergo. ¿Quién nos iba a enviar si no? Podéis hablar conmigo con el frío acero de mi hoja. ¿Quién carajo sois y qué hacéis aquí?
Me llamo Pavel y he venido a ayudar a Boyena. No sé nada sobre ningún ataque, pero me he topado con unos hombres de Bombergo en el bosque. Portaban sus escudos y tabardos. Iban en busca de unos asesinos. Les he dicho cómo llegar aquí, así que podéis uniros a ellos cuando vengan. ¡Maldición! ¿Qué ocurre? Nada, no pasa nada. Decidles que los esperamos en la taberna de Selejo. ¿Entendido? ¡Maldita sea! Con eso me basta. Anda que... ¿Os han hecho daño? No, pero solo porque aparecisteis vos, creo yo. Lo lamento. Parecía ser uno de los que nos seguía ayer. ¡Cielo santo! Casi nos filetean 2 veces en un mismo día por vuestra causa. Al Señor doy gracias de que mi Pablena no estuviera aquí. Sabe Dios lo que le hubiera acontecido. Me gustaría saber a qué viene todo esto. Vuestro amigo se pasó la noche delirando con que si erais caballeros. Pero si vos sois tal cosa, yo soy la reina de Saba. He de postrarme ante su excelencia. Ser Hans es el joven lord de Leipa y Pirstein. Y yo soy su protector, Henry, de Scalice, hijo de Ser Radcik Kovila. Íbamos de camino a Trotsky para entregarle un mensaje de Ser Janusz de Leipa y del Margrave Jost a Lord Bombergo, pero unos bandidos nos atacaron ayer en la charca. El resto, bien lo sabéis ya. Y con Dios como testigo, os prometo que no somos bandidos. Muchas gracias por habernos salvado. Lamento mucho las molestias ocasionadas. Bueno, parece que decís la verdad, así que me voy a fiar de vos. Espero no arrepentirme. No, os prometo que no. Las promesas están para romperse. Pero gracias por ocuparos de ellos. Pensaba que os iban a desenmascarar. Buena historieta os inventasteis. Os lo inventasteis, ¿no es cierto? Así es. No vi a nadie antes, pero se lo tragaron bien tragado. Y Ser Hans, ¿qué tal está? Va aguantando, diría yo. Le he tratado las heridas y en breve le cambiaré las vendas. Pero ahora precisa ese remedio con urgencia. ¿Tenéis todo lo que necesitábamos? Tomad la manzanilla y la salvia que queríais. ¡Excelente! Vamos a preparar la pócima, pues. Anoche os di lo poco que me quedaba. Pero nos viene mejor fresca, en cualquier caso. Es una pena que mi hija Pablena aún no haya vuelto. Se encargaría sin demora. Pero tendremos que arreglárnoslas solos. Pero también podéis encargaros vos. No es difícil. Tengo la vista tan mal que tardaría el día entero. Pero al menos puedo daros instrucciones. Bien, lo intentaré. He trabajado con alquimistas en alguna ocasión, pero de eso hace ya tiempo. Estupendo. Ya es más de lo que esperaba. No os preocupéis, os acordaréis sobre la marcha. Poseo un libro con la receta, pero prefiero decírosla de viva voz. Me la sé de pe a pa. Sé leer con total soltura, si eso es lo que insinuáis. Albricias. Resultará que sí sois de sangre azul. Voy a coger el libro por precaución, pero si me dais algún consejo, os lo agradezco. Naturalmente. En la cabaña tenemos todo lo necesario. Vamos. Ya está todo listo. Hay un taller de alquimia en la esquina. Pongámonos manos a la obra. Primero, haceos con el libro de recetas. Buscad la receta del brebaje de manzanilla y recordad los pasos que habéis de seguir. Cuando acabéis, volved a la mesa de trabajo.
Muy bien. Primero, habéis de verter la base adecuada en el caldero. Buscad la jarra que ponga en la receta, en el estante de la izquierda. ¿La habéis echado al caldero? Vale. ¿Qué habéis elegido? Vino, por supuesto. Ya lo pone en la receta. Me alegra oírlo. Ahora poned el caldero al fuego. Así sabréis cuándo empieza a hervir. ¿Escucháis el burbujeo? Eso es que hierve. Recordadlo bien. La mayoría de recetas requieren cocer las hierbas a fuego lento. Pero algunas precisan de una elevada temperatura. Y deberéis avivar el fuego que hay bajo el caldero con el fuelle. Probad a avivarlo con el fuelle para que hierva. ¡Hierve! Para no cortar el hervor, tenéis que seguir usando el fuelle. Si queréis enfriarlo rápidamente, apartadlo del fuego. Probad a levantar el caldero. Bien. Vamos a comenzar con el remedio. Preparad las hierbas necesarias, las que habéis recogido. Dejadlas en el estante para tenerlas a mano. Bueno, pongámonos a ello. Primero, echad 2 puñados de manzanilla en el caldero. Antes de ponerlo al fuego, dadle la vuelta al reloj de arena para saber cuánto tiempo lleváis. Hay que ser precisos. Cada grano de arena cuenta. Cuando la arena haya caído del todo, habrá pasado una vuelta. Ese es el tiempo que ha de hervir la manzanilla. Poned el caldero al fuego. Esperad a que aparezcan burbujas y luego girad el reloj de arena. Cuando la arena haya caído, volved a apartar el caldero del fuego. ¿No es suficiente ya? Quitad el caldero del fuego. Bien. Ahora tomad un puñado de salvia. Moledla con el mortero y el majadero y echadla en el caldero. ¿La habéis molido? Bien, pues ahora echadla al caldero. No tenéis que hervirlo más. Ahora solo falta verterlo. Coged un frasco y echadlo dentro. Listo. Y ahora veamos qué habéis destilado. Aquí tenéis. Por cómo huele, diría que ha quedado tal y como en la receta. Un placer. Así Hans podrá ir convaleciendo. Dejad el resto en mis manos. De acuerdo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudaros? Ya habéis hecho más de la cuenta. Ahora lo que precisáis es reposo. Descansad tranquilo. Veréis cuánto bien os hace.
poco de suerte, el viaje acabará con la nieve. Dormiréis mejor y podréis recuperar fuerzas. Por ahora no puedo hacer mucho más. Queda en vuestras manos y las del Señor. Una espada así aporta honor a quien la blande. Cierto, Ser Rafik. Si hubiera tenido una así en Nicópolis, las cosas habrían sido diferentes. ¿Dónde está mi maldita espada? Y yo la he encontrado. Todo lo que consiga ahora será mío. Y planeo hacerme con todo. ¡Ríos, escoria! ¿Por qué echaría en falta una espada? Porque es la última que forjó mi padre y le prometí que os la entregaría. El pez grande se come al pequeño. Y la guerra es un negocio sórdido. Nacoalarcon acaba de suscribirse. Qué buena gente. ¿Dónde está mi maldita espada? ¿Sabéis qué? Me parece que me la quedaré. Como recuerdo. ¡Esto no ha terminado! ¡Os encontraré! ¡Arre! No me decepcionéis. Despertad, Henry. Ya ha amanecido. Aleluya. Creía que no os despertaríais. ¿Teníais una pesadilla? Menudas pesadillas. Sois Pablena, ¿me equivoco? Así es. Llegué al anochecer mientras vos dormíais. Madre me contó vuestra historia y la ayudé a cuidar de vuestro amigo, ese... ¿caballero? ¿Hans? ¿Sigue vivo? ¿Cómo está? No temáis, sigue vivo. Quizá incluso más de la cuenta. Madre sabe lo que hace, no lo dudéis. Podría hacer que alguien volviera de entre los finados. Dijo que os dio los remedios más potentes que conoce. Y se ve que han hecho maravillas. De hecho, el otro mozo que ha vuelto en sí esta mañana parece haber desayunado lengua. Sí, eso es muy propio de él. ¿Y vos? ¿Cómo os encontráis? Mucho mejor que ayer, sin duda. Gracias. Me alegro. Madre se alegrará también. Os he oído chillar en sueños y quería comprobar que estabais bien. ¿Una pesadilla? Soñé con Istvan Toth, el malnacido sádico que me arrebató la espada. El único recuerdo que conservaba de mi padre. Y juré que recuperaría el acero y vengaría a mis padres. Ah, si os persigue hasta en sueños, ese juramento es importante. Los sueños no hay que tomarlos a la ligera. Esconden mensajes importantes, por complicados de descifrar que sean. ¿Qué pensáis que fue lo más importante del sueño? Mi padre, sin duda. Ojalá su alma y la de madre hallen la paz. Soñar con un pariente muerto no es fácil de interpretar. Quizá os aferréis de más al pasado y necesitéis un cambio de rumbo. Pero creo que es buena señal que os resulte más importante que el asesino. Gracias, Pablena. Nunca me lo había planteado de ese modo. Da mucho que pensar, la verdad. De nada, mozo. Recordad que esa es solo mi interpretación. El único que tiene las respuestas sois vos mismo. Tenéis razón, sin duda. Al final, llegar a algo concreto depende de mí. Pero estoy cansado de darle tantas vueltas al tema. Lo que me hace falta ahora es un poco de sol y aire fresco. Sí, el mejor remedio para muchas dolencias. Y apaciguar el estómago también os ayudará. El desayuno está servido. Y también tengo una sorpresa para vos.
Acompañadme, y hemos de rescatar a Madre de las garras de su excelencia. Dichosos sean los ojos. ¡Henry! ¡Acompañadnos! Buen día, Henry. No sabéis cuánto me alegro de veros. Acompañadnos y deleitaos con este banquete en tan hermoso bosque. A mí también me complace veros. Para alguien que ayer estaba al borde del final, os veo muy animado hoy. Razón más que de sobra para celebrarlo. Incluso el agua sabe como el mejor de los vinos. Pues claro, la he traído yo misma desde el manantial. Y por ello, en deuda estoy con vos, bella dama. Vos también tenéis mi gratitud, Henry. Boyena me ha puesto al día de lo sucedido. Ya son 3 las veces que me habéis salvado la vida. Supongo que debería otorgaros alguna propiedad o algo. 3 veces ya. Por Dios, ¿qué pasó las otras 2 ocasiones? Venga, Henry, saciad su curiosidad. Contadle vuestras hazañas a esta bella dama. Los cumanos raptaron a Hans un día que estábamos de caza. Pero la aventura quiso que lograra rescatarlo. ¿Cumanos? Provienen de alguna parte de Hungría. Segismundo los ha traído a Bohemia como mercenarios. Son una banda harto peligrosa. Si os había hablado de ellos. En la taberna de Selehov, unos tipos estaban comentando que había extranjeros acampados en las rocas que hay junto a la charca. ¿Cómo? Eso tengo entendido. Oh, lo que nos faltaba. Espero que no vengan. ¿Qué podríamos hacer nosotras 2 contra ellos? ¿Qué querrían de alguien como nosotras? Aunque si osaran venir a robarnos, los espantaría a base de flechazos. En fin, volviendo al tema. ¿Qué sucedió con el joven Sir Hans al final? Bueno, como decía, lo llevaron cautivo. Lo rescaté. ¡Cuánta modestia! ¡Los vencisteis! ¿Caprichos del azar? Puede. Pero como sabemos, audentes. Fortuna Yubat. ¿Veis? Al final os lo habéis aprendido. ¿Qué? Ah, es un lema que nos gusta. La fortuna sonríe a los valientes. Tal vez sean quienes aseguran ser. Solo un lord o un sacerdote sabrían latín. Y sacerdotes no son. De eso ni un ápice de duda tengo. Y si no recuerdo mal, mi tío Janus ya os agasajó un pony como retribución por rescatarme. Guijarros. Así que me ahorraré los grosen. Pero por Talmberg no me llegasteis a dar nada. ¿Por Talmberg? ¿Qué pasó allí? Una noche que asaltamos el castillo de Talmberg, Hans quedó herido de gravedad y tuve que echármelo al lomo para ponerlo a salvo y que no cayera en manos enemigas. ¡Repámpanos! ¿Asaltasteis un castillo? Menuda aventura, ¿no? En efecto. Flechas por doquier, hordas de enemigos cargando contra nosotros a diestro y siniestro. Estoy en deuda con Henry por haberme salvado el pellejo. Pero el otro día parte de esa deuda quedó saldada. Es verdad. Estoy en deuda con vos por traerme hasta aquí desde el lago. No es nada. Los lores de Leipa no dejan a sus camaradas en la estacada. Decidnos, ¿qué más andanzas vivisteis? Innumerables. Pero me temo que ahora no hay tiempo para conversar sobre ellas. Tenemos una importante empresa que llevar a cabo y no podemos demorarnos más. Hemos de llegar a Trotsky a la mayor brevedad posible. ¿Está muy lejos? No. Atisbaréis el castillo en cuanto subáis la colina que hay sobre Selehov. Entendido. Hemos de reanudar la marcha cuanto antes. Os prepararé unos pocos víveres para la travesía. Boyena, no sé cómo daros las gracias por todo esto. Yo sí. Cuando hayamos zanjado nuestros asuntos con Bombergo, os gratificaré como haría un caballero. Os doy mi palabra de honor. Me pica la curiosidad. Jamás me había dado su palabra un caballero. Para empezar, podéis dejar el hacha y la pala aquí. Sin ellas estamos perdidas. Faltaría más. Gracias por vuestro auxilio, Boyena. Tengo algo para vos, Henry. Madre ha corrido peligro por vuestra causa, pero sé que no lo hicisteis adrede. Y la protegisteis cuando fue preciso. Quiero daros las gracias. Tomad esta pócima. Os socorrerá cuando os veáis en un apuro o no sepáis qué camino seguir. Tomad un trago de cada vez y os ahorraréis un sinfín de problemas. Confiad en mí.
No es difícil de destilar. Con un poco de práctica, vos mismo podréis prepararla. Gracias, Pavlena. Me resultará de gran ayuda. Sin duda. Pero deberíamos marcharnos ya. Hans lleva razón. Ha sido un deleite conoceros, y en deuda estamos con vos por vuestra ayuda y hospitalidad. Que Dios os bendiga. Y a vos también, mis señores. Como dice Henry, que Dios bendiga vuestra generosidad y vuestro don para la sanación. Os habéis ganado la gratitud de la casa de Leipa para toda la eternidad. Si alguna vez así lo precisáis, las puertas de Pirstein siempre estarán abiertas para vos. Gracias, señor. Aunque no sé yo si sería capaz de hallar el camino a Pirstein. Ya van unas cuantas veces. Lo sé. No tengo nada en contra de la hospitalidad de estas buenas mujeres, pero quiero llegar al castillo de Trotsky cuanto antes. ¿Qué hay del resto de la compañía? ¿Se habrá salvado alguien más? Vos mismo visteis que no tenían esperanza alguna. Pero lleváis razón, es mejor no dejar el asunto por zanjar. Al llegar a Trotsky, me aseguraré de que los entierren como a buenos cristianos y que encuentren la paz que merecen. Y una vez en Ratalle, organizaremos una misa en su honor. Tenéis razón. Eran buenos mozos. Maldita sea, Copos y yo éramos amigos desde críos. ¿Qué hay de Chucho? Seguro que anda buscándonos. No podemos abandonarlo sin más. Vuestro Chucho es una monada, Henry. Pero ahora mismo no es prioridad. Me salvó el pescuezo. Igual que yo. Primero toca Trotsky, Bombergo y la misión. Ya nos ocuparemos del perro. Ah, de acuerdo. Pero saldré en su busca en cuanto apañemos el resto de los asuntos. No esperaba menos de vos. ¿Partimos, pues? Un momento. Antes de partir, habéis de saber algo. Barrunto que uno de los malandrines que nos tendió la emboscada en la charca era Istvan Toth. ¡Toth! ¿Estáis mofándoos de mí, acaso? Toth lleva tiempo más allá de las colinas. Os digo que lo vi allí. Por supuesto, Henry. Tenéis asuntos que solventar con él, pero carece de todo sentido. Toth está al servicio de Segismundo y está hostigando a sus rivales. Y Otto von Bergow es aliado de Segismundo. Toth no tendría razón para atacar a su gente. Estaba oscuro. Sabe Dios que visteis. Vi al bergante ese y pienso ir a por él. Sí. Un día nos haremos con su pellejo. Os lo aseguro. Y con vuestra espada. Pero ahora mismo dudo que anden por estos lares. Aún seguís siendo mi protector. Así que precisáis un arma de inmediato. Aquí tenéis. Más vale prevenir. Gracias. Espero no necesitarla. Al igual que yo. Pero más nos vale ser precavidos. Venga, en marcha. Caminar seguro que os ayuda a despejar la cabeza.
Oh, espero que tengan un buen médico en el castillo. O al menos un barbero. La anciana esa me hizo un apaño. Pero no me fío de los remedios. Nada como un estudioso de la medicina. Y qué ganas de dormir en una cama, de verdad. Y de beber vino. ¡Ah, duele, diantre! Está cerrada. ¡Abridme! Traigo un mensaje urgente para vuestro señor. ¿Me oís? ¡Abrid la puerta! Traigo un mensaje de Serjanus de Leipa. ¡Mierda! ¡Y más mierda! ¡Me cago! ¡Me cago en vuestra estirpe! ¡Calzamonas! ¿Acaso no sabéis quién soy? No, ni pajolera idea. Soy Sir Hans Capone de Pirstein, heredero de Ratalle. Vamos a ver, pidienteros. Yo no estoy aquí para vuestro disfrute. Así que ya os estáis yendo. Los dos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no habéis despachado a esos mendicantes? Lo he hecho. Dicen ser mensajeros. Soy Sir Hans Capone de Pirstein. Enviado... Os he oído. Empero. Dudo que Ser Janus enviase como emisarios a dos bordoneros que se asean con estiércol. Además, Ser Hans Capone está muerto. Hallamos su cuerpo junto a la charca. Unos forajidos se abalanzaron sobre su compañía. No quedó nadie en pie. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos atacaron! Mas logramos salir con vida. Señor, vimos al capitán Thomas de camino. Él puede atestiguar por nosotros. Vio el mensaje y el sello. ¡Qué terrible suerte habéis tenido! Los bandidos también acabaron con la compañía del capitán. Él logró escapar por muy poco y lleva días perdido en delirios febriles. Aunque fueran ciertas vuestras afirmaciones, tenemos orden de no dejar entrar a ningún forastero al castillo. Señor, se aproxima un jinete con colores del rey Segismundo. Al fin un mensajero que se precia. Deberíais dar las gracias de que no tenga tiempo que dedicaros. ¡Marchaos! Acabaré entrando, os guste o no. ¡Quitadme esas zarpas de encima! Esperad. Un momento, esperad. ¿Qué diantre ha sido eso?
¿Y ahora qué? Solo nos queda una cosa que hacer. ¿Portáis Grosen con vos? ¿Por quién me tomáis, señorita? Por alguien que apesta a bosta de vaca. Llevamos un par de días desastrosos. Agradeceríamos paz y calma, una cerveza y un bocado. A menos que os contentéis con un cuenco de gachas, precisaréis más monedas. Traednos lo mejor que tengáis. Luego ajustamos cuentas. Como el caballero guste. Bueno, no es de extrañar. Parecemos galloferos y olemos a choto. ¿Qué demonios sucedió en la puerta? ¿Uno intenta hablar con ellos y le vierten excrementos encima? Cada lugar tiene sus costumbres. Por los clavos de Cristo. Imagino que habrán tenido problemas con mendigos en el castillo. Así que actúan sin pensar. ¿En serio? Nunca lo habría imaginado. Preferiría escuchar un plan astuto para salir de este entuerto. ¿Eh? Lo primero que tenemos que hacer es adecentarnos un poco. Darnos un buen baño y conseguir mejores ropajes. Así quizá crean que somos mensajeros de verdad. Todo eso está muy bien, solo que no podemos pagar la factura. Y mucho menos visitar los baños y la sastrería. ¿Habrá que ganar algo? ¿Ganar? No temo el trabajo. Y necesitaremos todos los grosen que podamos conseguir. ¿Y cuánto tardaréis en ganar unos cuantos grosen? Aparte, ¿dónde encontraréis un sastre decente? Antes de que consigamos solventarlo, Segismundo estará sentado en el trono de Praga. ¿Entonces qué sugerís? ¿Volver a Ratalle? ¿A Ratalle? No lo entendéis, ¿verdad? No podemos volver arrastrándonos así. Seríamos el hazmerreír. Supongo que tenéis razón. Nos tomarían por verdaderos necios. A vos quizá os dé igual. Pero a mí, ahora no tenemos ni mensaje ni dinero. Solo nuestros harapos. Animaos. Lo arreglaremos como sea y las aguas tornarán a su cauce. Nada volverá a su cauce, amigo. Y os voy a dar 4 motivos. Copos, Pichel, Conrad y Nicolás. En lugar de estar aquí charlando con nosotros, son pasto de los gusanos en algún agujero dejado de la mano de Dios. Soy tan culpable de su muerte como podáis serlo vos. Estamos juntos en esto. Al menos deberíamos enterrarlos como Dios manda en cuanto sea posible. Eran buenos cristianos, aunque no siempre parecieron serlo. Cumpliremos la promesa que hicimos donde Boyena. La mejor forma de honrar su memoria es completar nuestra misión. Conseguiremos acceder al castillo. Ya lo veréis. Vengaremos a nuestros amigos y volveremos a Ratalle con la cabeza bien alta. Os lo prometo. Audentes fortuna iubat. Audentes fortuna iubat. Comida. Ya era hora. Aquí tenéis. Gentilhombres. ¿Qué es esta cosa? Que lleva carne. Y es más de lo que me habéis pagado. Además, cuando terminéis, presentaos para trabajar. Salud.
¿Qué ocurre? Es esa mujer de la charca. ¿Esa por la que nos delatasteis? Menudo par luce la moza. ¡Moza! ¿Qué os había dicho? ¡Qué fiera! Aquí estáis esperando. Sabe quiénes somos. Id a por ella. Dios sea con vos. Una jarra de vino, por favor. Cielo santo, eso es jarra y media. Nunca os había visto. ¿Quién os envía? Espero que no sean esos nómadas maleantes. Tranquila, vengo del castillo. Me llamo Catherine y me han encargado que refresque el gaznate a los soldados. Ah, eso ya es otra cosa. Madre del amor hermoso, ¿oléis eso? Es como si algo se hubiera muerto. Lamento interrumpir. ¡Cielos, mozo! ¡Menuda peste! Joven, si pretendéis mezclaros con mis clientes, pasaos antes por el abrevadero para libraros de ese tufo que lleváis encima. ¡Me vais a apestar el local! ¿Conocéis a alguien que vaya a la boda? No me han sobre vuestro capitán. ¿Ah, sí? se acuerda. ¿Cómo cuál? Voy a preguntarle a Que el pobre capitán Thomas no vuelva a caminar. Sus hombres y él fueron atacados por unos bandidos. La mayoría murieron. ¡Cristo bendito! Lord Bombergo está fuera de sí y no permite que sus hombres abandonen Espero que mi tío no me falle. Ah, por eso os han enviado a por el vino. Esperad un momento. Enseguida vuelvo. En fin. Lamento importunaros, pero yo a vos os conozco. ¿Sí? No os recuerdo. Un momento. ¿Sois el mozo que limpia la fosa bajo el cagadero del castillo? La espalda y las rodillas me dan mucha guerra. A mí también. Pero eso se Os atacaron esos bandidos. ¿Qué bandidos? ¿De qué estáis hablando? puntillas para alcanzar lo más alto posible, como queriendo tocar el sol. Luego os dobláis con los brazos. Nosotros os salvamos. Mi señor y yo. Seguro que os acordáis. No sé de qué me estáis hablando. Trabajo en el castillo y no he estado en ninguna charca. Tendré que probar, pero ahora no. Con esta panza es Y imposible. no tengo ni idea de por qué intentáis negarlo. Os vi con mis propios ojos. Estabais haciendo la colada allí con otras mozas. Imagino que no os fijasteis precisamente en las caras, ¿eh? Marchaos, libertino. Aquí tenéis el vino. ¿Os molesta este vagabundo, querida? Puedo encargarme sola de los de Suralea. Gracias por el vino. Adiós. Os lo ruego. No sé qué pasó, pero sé que estabais allí. Preciso ayuda. Me debéis una. Tenemos que hablar con Bombergo y solo vos podéis verificar nuestra identidad. No podréis entrar en el castillo. Y aún así, ese era un mensajero del rey. Bombergo está a punto de partir. Doppertene. Si queréis conversar con él, lo mejor es acudir a la boda de Semin. Él estará allí. Estoy segura. Esperad. Y no volváis a posar un dedo sobre mí. ¿Qué miráis con ese gesto? ¿No tenéis nada mejor que hacer? ¿Qué hacéis aquí plantados como una columna de sal? ¿Estáis listos? ¿Para qué? Para poneros a trabajar. No pagasteis todas las cosas que pedisteis. Así que trabajaréis para saldar la deuda. De acuerdo. ¿Qué queréis que hagamos? Allí, junto a la puerta, hay un carro con costales de harina del molino. Mi padre tenía que encargarse de meterlos en casa, pero en cuanto se olió que había faena, se lo tragó la tierra. La segunda puerta de ahí da a la despensa. Allí es donde necesito que dejéis los costales. Debéis dejar los costales sobre los tablones para que no toquen el suelo húmedo y cojan moho. Si los dejáis tirados en el suelo sin más, se estropearán. Así que hacedlo bien. Entre dos terminaréis en un santiamén. Y luego estaremos en paz. De acuerdo, lo haremos. Trasladar unos costales no es para tanto.
Es menos abrumador que enfrentarse a bandidos en el bosque, desde luego. Sí, lo de los bandidos es un asunto terrible. Aquí nunca había pasado nada parecido. Os guste o no, no podéis pagar lo que me debéis. Así que vais a trabajar para mí. ¿Queda claro? De acuerdo. Lo haremos. Me alegra oírlo. Veo que no sois tan engreído como vuestro compañero. ¿De dónde sois realmente, si no os importuna mi pregunta? De muy lejos. Lo más lejos que he viajado en mi vida es a Nevakov, pero conozco este lugar a la perfección. Y por un par de grosen os puede enseñar esgrima. He oído comentarios sobre una boda que están preparando aquí. Así es la comidilla del lugar. El joven Lord Semin se casa con Agnes, la hija de Tordo, nuestro merino de Troscovice, y lo celebrarán por todo lo alto. Cuando los ricos se casan es muy diferente a cuando una moza de la casa de baño se engancha a un simple curtidor. ¿Dónde se va a celebrar la boda? En Semin, obviamente. Seguro que el viejo Serjan y nuestro merino intentarán superarse mutuamente exhibiendo su riqueza. Creo que es nuestra única oportunidad. ¿Cómo decís? No, nada. Si necesitáis más información, tenéis ahí a un par de invitados tomando una cerveza. Uno es el joven Suatia, hermano de la novia. Puede ser un incordio, pero en el fondo es buen chico. Entonces iré a comentárselo a mi amigo. Y mucho cuidado con los costales. No quiero que los rasguéis ni nada así. ¿Qué puedo hacer por vos? He hablado con esa mujer de la charca. Me he dado cuenta, aunque no parecía muy complacida de veros. Lo más curioso es que negó haber estado en la charca. Pero seguro que era ella. Una silueta así no se olvida fácilmente. Tengo la sensación de que por algún motivo no quería hablar del tema. Pero aún así conseguí sacarle algo. ¿El qué? No me dejéis en ascuas. Von Bergow va a abandonar el castillo. ¡Sacra! Si se alía con Segismundo antes de que lleguemos a él, todo está perdido. Calma, dejadme terminar. También va a haber una gran boda en la región. Un tal Lord Semin se va a casar. Parece que será una celebración por todo lo alto. ¿Por qué habría de interesarnos una boda en un estercolero cerca de Trotsky? Porque parece que Von Bergow estará allí. ¡Qué gran noticia, Henry! Tenemos que conseguir aparecer en la lista de invitados. Y eso no será problema porque tenéis un plan de lo más astuto, ¿no es así? Ya se me ocurrirá algo. Eso espero. No podéis esperar que siempre tenga que estar pensando yo en todo. Preguntaremos a los lugareños. Hay algo que tenemos que solucionar primero. He hablado con la posadera. Ya me había fijado. Podemos trabajar para saldar nuestra deuda. Solo tenemos que llevar unos costales de ese carro a la despensa. Entre los dos lo haremos en un periquete. ¿Acarrear costales? ¿Me tomáis el pelo? Hablo en serio. Yo no puedo trabajar. Soy noble. ¿Y si alguien me viera? Venga ya. Nadie os reconocerá. Quizá no ahora, pero ¿y más adelante? La gente se acordará de mi cara y cuando todo pase, se correrá la voz de que estuve cargando costales como un mendigo cualquiera. Como si la humillación de la puerta no hubiera bastado. Mirad, tampoco tenemos muchas más opciones. Así que si queréis salir de este entuerto de alguna manera, más os vale dejar a un lado esas ínfulas y esforzaros un poco. Trabajar un poco no os va a matar. Henry, ¿no habéis oído hablar de los 3 estamentos sociales? ¿Es algún tipo de excusa aristocrática? De eso nada. Es una ley divina. Oratores, los sacerdotes que oran por nosotros. Laboratores, la plebe que apila estiércol y paga impuestos. Y velatores, los guerreros que protegen a los que rezan o trabajan en el campo. ¿Cuál de ellos soy yo? Si me buscáis una espada, puedo trabajar. Pero coger una horca o cargar costales va contra Dios y contra la naturaleza. Estoy a vuestro servicio, así que cargaré con los costales, incluidos los vuestros. Gracias, Henry. Y no os preocupéis, os compensaré vuestro esfuerzo. Estoy en ello. Gracias de nuevo por aceptarlo con humildad. Y no temáis, amigo, os compensaré el favor. ¿Cómo?
¿Regalándome una gran hacienda? Eso también, claro. Quizá incluso 2. Más bien, cuando salgamos del apuro, os ayudaré a encontrar a vuestro perro. En cuanto dispongamos de equipamiento, iremos al bosque y hallaremos a Chucho en un periquete. Aunque, si pensáis en los 3 estamentos sociales, buscar perros perdidos sería cosa de cazadores. Pero no vamos a hacer caso de eso. Sois muy amable. Sabía que os complacería. ¿Podríais prestarme ese buey vuestro cuando hay un plan para llevárnosla a algún... Voy a perder un día entero por unos cuantos costales. Pues sí que pesa esto. Solo grosen por un viernes. No está mal. Creí que os cobrarían de más. Tengo entendido que van a talar el viejo roble. En cuanto los lugareños les plantaron cara y se quejaron, los consejeros no tardaron en... ha hecho? Corristeis En verano un grave da riesgo. cobijo. Es un buen Si no lugar. llegan a chantarse. Razón de más para dejarlo, ¿no? Sí, pero llevaba días haciendo un tiempo de perros y una de las ramas se quebró y cayó. Noble ni lo rozó, pero le partió el lomo a su caballo y quiere tomar represalias contra el pobre árbol. No pintaba nada allí. Benditos seáis. De paso no van a quedar ni los Pedros. ¿Estáis al tanto de los planes? ¿Acaso alguna vez el merino ha hecho algo con diligencia? Ese árbol no sobrevivirá. Ya os lo digo yo. No pasa nada, pero la próxima vez tened más cuidado. Supuesto que no. Una cerveza para mí. Nunca en la vida había oído hablar de Pirstein. No me sorprende, viniendo de un cateto de pueblo. ¿Cómo os atrevéis? Soy el hijo del merino. Esperaba que fuerais más comprensivos con la gente que ha sufrido emboscadas. ¿Qué habéis dicho? Repetidlo. Fue culpa suya. ¿Qué estáis diciendo? ¿Que se atacaron a sí mismos o qué diantres queréis insinuar? Todos saben que los alrededores de Trotsky son peligrosos. Acampar en un sitio desprotegido es un suicidio. ¿Y dónde tenían que haber acampado, sábelo todo? Quizá en las rocas. No en campo abierto junto a la charca. Solo un necio se quedaría ahí. Dejad de insultar a nuestros muertos. ¿Pero qué muertos? ¿Creéis que me voy a tragar ese montón de patrañas absurdas? Dejadlo, Henry. Discutir con este paleto que se cree estratega militar no tiene ningún sentido. No me creo ni una palabra de lo que decís. ¿Un enclenque como vos sobrevive a unos bandidos que causan problemas incluso a Von Bergow? Creed lo que queráis, pero digo la verdad. De hecho, estoy dispuesto a pasar por alto vuestros insultos si os disculpáis y me invitáis a esa boda. Así que queréis asistir a la boda, ¿eh? Os voy a dar un consejo, amigo. Si sois capaz de ofrecer algo de provecho al herrero o al molinero, podréis acudir a la boda. Seréis testigo de esa gloriosa ocasión, aunque sea de lejos, y podréis dejar de soltar patéticas mentiras. Soy Sir Hans Capon, señor de Pirstein. Exijo que os disculpéis de inmediato. Soy Sir Hans Capon, señor de Pirstein. Sir Hans Capon, señor de Pirstein. Empiezo a estar aburrido de vuestro absurdo nombre inventado. Así que no os disculpáis, ¿eh? Parece que tendré que daros una lección. ¡Oh, qué miedo! ¿No lo habéis oído? ¡Disculpaos con él! ¡Oh, no! ¡Refuerzos! ¡Qué miedo! Coged al tonto de vuestro amigo y marchaos de nuestra aldea ya mismo. Os doy la oportunidad de disculparos y seguís insultándome. Vais a recoger vuestros piños del suelo con los dedos rotos. Eso me gustaría verlo. Atreveos. ¡Escoria! ¡Os vais a enterar! ¡Dejad de pelear!
filetes! ¿Cómo duele? ¿Estáis siendo tan...? ¡Sí! ¡No mostréis piedad! ¡Adelante! ¡Haced los filetes! ¡Sofiárrima! ¡Mentecato! ¡Haced los filetes! No sois rival para nosotros, bellaco. ¿Qué queréis? ¡Acabad con esa escoria, maldita No sea! deberíais habernos puesto a prueba, sinvergüenza. No tenéis nada que hacer. ¡Acabad con esa escoria, maldita sea! Ese lunático. Zanjaremos esto aquí y ahora. Vais a criar mal, patán. con él! ¡Haced los filetes! ¡Vamos, Gusarapo! ¡Acabemos con esto! ¡Habéis metido la pata! ¡Bien! ¡No podéis Sí, libraros, no escoria! mostréis piedad. ¡Buen ataque! ¡No lastime! ¿Qué va a ser? ¿Rata infecta? ¡Jesús! ¡Me han dado filetes! ¡No soy rival para nosotros, bellaco! ¡Curva! Esto no acabará bien para vos. ¡Despedíos de vuestra vida! ¡Sí! ¡No mostréis piedad! ¡Además de adefesio! No puedo creer. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Capturad a estos haraganes! ¡Desgraciados! ¡Pagaréis por esto! No empeoréis la situación, callaos. ¿Qué? Os comportáis como un mocoso malcriado. ¿Quiénes creéis que...? Si pudierais callaros un poco y trabajaseis, conseguiríamos dinero para acceder al castillo. Pero no, Su Excelencia no. ¿Qué valor tenéis? Si no os hubierais hecho el héroe, estaríamos allí hace tiempo y no habría tenido que sacaros del apuro. ¿Con lo de apuro os referís a esto? ¡No perdele! ¡Basta ya! ¡O recibiréis una buena tunda! ¿Pero quién demonios os creéis que sois? Lo lamento, mi señor, pero lo sucedido en la taberna fue culpa vuestra. ¿Culpa mía? No podéis hablar en serio. ¿De quién es la culpa de que estemos en la picota? ¡Estaba defendiéndoos! ¿Tendría que haber dejado que ese petimetre os apalease? Solo quería que se disculpase. Mi mano derecha debería haberme defendido un poco mejor. ¿Y qué pensáis que hacía yo? Fui un memo al dar la cara por vos. ¿Y de qué sirvió? Al cuerno con todo. De no haber sido por mí, ni siquiera habríamos estado en esa taberna. Nos metimos en la boca del lobo, porque os dio por hacer de caballero de brillantes paños menores, salvando a damiselas en apuros. No me lo puedo creer. ¿Intentáis culparme a mí? ¿Así, sin más ni más? ¿Y a quién si no? Solo sois un simple campesino que no sabe cómo funciona el mundo. Mirad, vamos a dejar de discutir. Solo conseguiremos empeorar las cosas. ¡Que os zurzan! Estoy hasta el gorro de vos. Os pasáis el día pontificando. Teníais que aseguraros de que nada saliera mal. ¿Y cómo resultó la cosa? Os tuve que salvar la vida. Sois un inútil. Ni siquiera fuisteis capaz de cuidar de vuestro chucho. Es suficiente. Esto no nos llevará a ninguna parte. Entiendo que estáis abatido después de todo lo que nos ha pasado. Y entiendo que queráis pagarlo con alguien. Puedo soportarlo.
Pero no deberíamos olvidar que tenemos una misión que cumplir. Juntos. Pues estoy empezando a dudarlo. Todo se va al garete cuando estáis conmigo. No pensáis eso realmente. Calmaos. Estoy calmadísimo. Ahora lo entiendo. Mi vida se fue al cuerno desde el momento en que os conocí. No me había dado cuenta. Sois un verdadero lastre. Y ese jabalí habría caído en mis garras de no haber sido por vos. Bueno... Y ninguna de las otras cosas habría sucedido. No me habrían duchado con heces. Venga, Capón. Nada de vengas. Ni una palabra más. He de considerar mis próximos pasos. Veréis, damas mías. Es hora de volver a casa. Eso sí, juro ante Dios que os desollaré vivas si vuelvo a cazaros. Ese no es vuestro Xenón. ¡Lord Bombergo! Ay, diablos. A ver, ¿por dónde íbamos? Vamos, fuera de mi vista. ¿Qué vamos a hacer? Vos, haced lo que queráis. Podéis acarrear costales o cavar letrinas. Yo me cuidaré solo. Iré a ver a Lord Bombergo en la boda. Os deseo un buen día. Si estuviera en vuestro lugar, estaría deseando librarme del inútil, ¿eh? Bueno, largo de aquí. ¿Henry? Supongo que necesito encontrar trabajo de una vez. No os necesito, señorito de Pirstein. Daré con Chucho yo solo. Sois Henry, ¿verdad? ¿O sois el otro? Venid, venid, que no muerdo. causéis problemas, ¿entendido? ¿Qué es lo que queréis de mí? No quiero nada de vos. De hecho, debería daros las gracias. Ya. ¿Por qué? Llevo días aquí pidiendo limosna, pero hasta hoy no había conseguido gran cosa. Y es que gracias a vos el numerito que montasteis atrajo a prácticamente toda Troscovice. De nada. Al menos alguien ha sacado algo bueno de ello. Bueno, como primera impresión es efectiva, sin duda. Pero mirad el lado bueno. ¿Eh? Ahora todo irá a mejor. Ya, supongo que lleváis razón. A peor está complicado que vaya. A menos que alguien trate de matarme. Otra vez. Aún seguís con vida, y de una pieza. Hoy brilla el sol y ya es otro día. Félix siempre dice que hay que fortalecer el carácter. ¿Sabéis algo más acerca de Félix? Cuentan que es un gran espadachín, y además un guasón. Le encanta fardar ante las damas. ¿Creéis que Félix podrá enseñarme alguno de sus trucos? No es por ofender, pero en comparación con él, sois un alfeñique. No pretendo tirar de ningún carromato, pero si sabe empuñar armas, encantado entrenaré con él. Bueno, uno de los guardas intentó enfrentarse a él, y volvió hecho un cisco, berreando como si lo hubieran partido en dos. Bueno, ya.
Si tan fuerte es, no es de extrañar. En realidad, por lo que dijo el pobre guarda, probablemente tenga algún truco bajo la manga. Voy prácticamente en cueros, así nadie querrá ni dirigirme la palabra. Al menos no vais por ahí con las asentaderas al aire. Aunque a mí tampoco me molestaría, ¿eh? Ah, qué gracia. ¿Y no podríais decirme dónde puedo conseguir algo de ropa? ¿Qué tenéis en mente? ¿Brocado y satén? ¿El hábito de un monje? ¿O tal vez la armadura de Ser Brunswick? Preferiría algo más discreto. Me gustaría mezclarme con la gente del lugar sin llamar la atención. ¿Después de la que liasteis aquí con vuestro amigo? Hasta los sordos y los ciegos os reconocerán al instante. Pero entre nosotros dos, si sabéis dónde buscar, no es nada difícil dar con una camisa y unos pantalones. Gracias, me serán muy útiles. Pero no os dejéis atrapar de nuevo. Oh, por 10. Si tuviera un caballo, a talón tardaré años en arribar a Trotsky. ¡Qué exagerados sois! La provincia es pequeña. Bueno, pero a caballo llegaría antes. Hay una granja de caballos en Semín, de gran fama y renombre. ¿Dónde queda Semín? Al suroeste de aquí, no está lejos. Desde la plaza hay una senda que va justo hacia allá, colina abajo. Cuando veáis la granja cercada, habréis llegado. Aunque si vos podéis mercar un caballo de Semín, yo soy la reina húngara. No tengo dinero. Ya me veo mendigando con vos en la plaza de la aldea. Y un cuerno, que ese es mi sitio. Aquí tenéis. Prefiero no cenar hoy. En parte, si lo tengo es por vos. Oh, quiero decir, gracias. De veras. Ya, pero tampoco lloréis. Más os vale buscaros algo de trabajo. ¿Sabéis de algún lugar donde pueda pernoctar? Betty, la de la taberna, permite a la gente dormir en el heno, pero no gratis. No pienso acercarme a esa taberna. Me pondrán a caldo. ¿Alguna otra idea? Si encontráis trabajo, tal vez os den cobijo en algún lugar. Yo lo que quiero es arribar a Semín a tiempo para la boda. ¿Sabéis algo al respecto de la celebración? Como para no. La gente no habla de otra cosa. El hijo del Lord se va a casar con la hermana del parguato al que os enfrentasteis. ¿Cuánto tiempo creéis que tengo? ¿Han empezado ya los preparativos? Por lo que he oído, aún están rematando el vestido de la novia. Y el herrero Radovan todavía no ha empezado a forjar el presente para el novio. No hay prisa. Espero dar con una forma de colarme para entonces. Bueno, ha sido un placer conoceros, pero he de ponerme en marcha. A ver si consigo trabajo. No os preocupéis, os las apañaréis. Hasta más ver. ¡Cuidado! No os lo vais a creer, pero el otro día estaba en el jardín y vi una nube en el
cielo. ¿Y qué? Era Mantened la paz y no tendremos A problemas. fe mía que era un nubarrón entonces. Que Dios os guarde. Una nube corriente y moliente, pero era idéntica a vos. El pelo, los ojos, la boca. Era vuestra viva imagen. Era una señal, seguro. Podría ser. Yo el otro día también vi algo clavadito a vos. ¿De veras? ¿Dónde? ¿En la superficie de un charco o también en el cielo? El becerro, que se me quedó mirando con cara de turulato y me recordó a vos. ¿Cómo? Repampaludos también Qué para lenguaraz vos sois cuando queréis. ¿Cómo va todo? Se me acaba la tinta. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿A qué viene eso? Negasteis a traerme más la última vez que os lo pedí. En ese caso no os sorprenderá cuando vuelva a negarme. ¿Con qué se supone que voy a escribir? ¿Sabéis qué? Podréis escribir una queja. No, es que... Lo siento. ¿Qué novedades hay por el condado, maese Merino? Creo que se cuece algo de nuevo por Tajo. Seguro que Procek, el posadero, está ideando alguna jugarreta para incordiar a los selejovitas. ¿Nunca van a dejarlo estar? Sus garatas son un incordio, y ahora ha venido a verme uno de los campesinos del lugar. Me dijo que había encontrado más tumbas tras su campo, por la aldea, junto al camino que va a Nevakov. ¿Cómo que más tumbas? Lo decís como si no fuera la primera vez. ¿Que hallamos a alguien enterrado? Mejor no preguntéis. Desde que esa panda de bandidos campa a sus anchas, no hago más que desenterrar cadáveres. Hombres de Von Bergow, la mayoría. Encima, como si no nos llegara con los bandidos esos que asolan la región. Alguien se dedica a robarles repollos a los campesinos. Lo que faltaba. ¿Repollos? Sí, y los campesinos están R que R con el asunto. De hecho, acaba de venir a verme uno de esjedear. Me ha estado rompiendo la cabeza a saber cuánto tiempo. ¿Me voy a tener que poner a buscar al patán que anda sisando repollos? Ni que fuera sobrado de tiempo. Y eso es todo. Suena interesante. Muchas gracias. Deseo denunciar una emboscada. Unas sabandijas atacaron la mesnada de mi señor y mataron a varios hombres. No es asunto baladí. ¿Dónde está vuestro señor? Bueno, se fue. No comprendo por qué no impone la denuncia él mismo. Debería ir al castillo de inmediato. Como señor, está en su derecho. Es una larga historia. Mi señor se puso hecho una furia y desapareció. Lo lamento, pero no sé muy bien si habláis de chanza o de modo veraz. Mas si es cierto lo que aseguráis, ¿por qué no venís aquí con vuestro señor y lo hablamos detenidamente? Hasta entonces, buen zagal. Tengo asuntos más acuciantes que tratar. He de parlamentar con Seroto. ¿Con el chambelán real? ¿Acaso me estáis tomando el pelo? ¿Qué sucede? Más quisiera yo también, amigo. Pero sigue en Praga. Apenas se pasa por aquí. El chambelán Ulrich es quien está al mando. ¿Y dónde puedo encontrarlo? ¿Dónde os parece? En el castillo. Pero si no me permitirán el paso. ¿Y qué pretendéis que haga yo al respecto? No es problema mío. No pretenderéis que interceda por vos. Apenas os conozco. Disculpad, estoy buscando al fulano que estaba en la picota ayer conmigo. ¿Lo habéis visto? Me temo que no os seré de ayuda. Tendréis que dar con él vos mismo. Me gustaría mercar algo. ¿Por dónde están los mercaderes de la zona? Si buscáis mercaderes, la mayoría de ellos viven en la aldea, como cabría esperar. Preguntadle a Jurd, nuestro comerciante. Conoce a todo el mundo. Seguro que os ayuda. ¿Alguna nueva, Merino? Nada especial. Por suerte, Troscovice es una aldea tranquila. Este lugar es tranquilo y, por ahora, no nos ha alcanzado la guerra. Gracias a Dios. Tan solo hay reyertas de vez en cuando en la taberna o vacas huidizas de los vecinos. Bueno, así es como era hasta hace poco, al menos. Gracias. No quiero reteneros más. Aquí tenéis. Tremenda sandez. Pues vestíos, no podéis andar por ahí así. Sí.
Enseguida. Cerveza tras otra. ¿Habéis venido a romper algo más? Si queréis algo, esperad a que se me haya pasado el enfado. Si no tenéis ningún lugar donde dormir, cuidarán de vos en Selehof. Poneos algún ropaje, sinvergüenza. Enseguida. Me estaba cambiando de ropa. ¿Qué puedo hacer por vos en tan bello día? Necesitaría reparar esto.
perrito. Mantened la paz y no tendremos problemas. Saludos, maese guardia. Acercaos y escuchad. He de advertiros del mayor de los males y peligros en la faz de la tierra. La crueldad y la inyección de los hombres. ¿Qué habéis venido, sabandija? ¿Por qué entráis aquí? He oído que necesitáis ayuda en la forja. Así es. Mis dos últimos ayudantes. Bueno, no merece la pena hablar de ellos. Además, según se acerca la boda, el trabajo se va acumulando. ¿Y cómo os llamáis? Henry. Soy Radovan. Esta disciplina no es para todo el mundo, Henry. Tenedlo claro. ¿Habéis usado una forja antes? Y tanto. Crecí en una forja. Mi padre era espadero, y no uno cualquiera. Forjaba aceros incluso para la nobleza. Con que para la nobleza, ¿eh? Pues ese tipo de experiencia me vendría de perlas, sí, señor. Resulta que he de forjar un regalo de boda para el joven Lord Semin. Una buena espada. Entonces, ¿me aceptáis? Parad el carro. Antes habré de poneros a prueba. Podríais forjarme una espada de caza como demostración. Y así veré si sabéis forjar una hoja recta. Si vuestro padre era espadero, no debería costaros mucho esfuerzo. Por supuesto, puedo empezar de inmediato. Estupendo. Conseguid hierro y empezaremos. ¿Hierro? No querréis forjar una espada de mantequilla. Si no tenéis materiales propios, no os cortéis. Hay un cofre a rebosar en la forja. Acercaos al yunque y manos a la obra. Adelante. Quiero ver cómo os las apañáis. Ahora el horno está frío. Aprovechad para practicar. Algunas piezas, como las espadas, son demasiado largas para el fuego. Tendréis que calentarlas por partes. Probad a hurgar un poco con ella. Ahora id a calentar bien el horno. Tenéis una palanca encima. Tirad de ella para operar el fuelle. Podéis saber la temperatura por el color del acero, pero no mientras esté en el fuego. Habréis de sacarla de tanto en tanto y echar un vistazo. Probad a hacerlo. ¿Veis? Está del color de heleno. Perfecto. Tenéis talento, mozo. Id a calentar toda la pieza. Ya está todo bien caliente. Venga, acercaos al yunque. Probad a mover la espada a lo largo del yunque para coger soltura. Ahora coged el martillo y golpeadla unas cuantas veces. ¿Veis las chispas? Son muestra de un buen golpe. Cuantas más, mejor. También podéis martillar con diferentes niveles de fuerza. Un golpe más fuerte tendrá más efecto, pero os cansaréis antes. Probad a darle unos cuantos golpes con ganas. Así podré juzgar vuestra fuerza. Eso suena bastante bien. Eso sí, si fuera solo cuestión de dar martillazos a un yunque,
Cualquier inútil podría hacerlo. Habéis de golpear toda la pieza de manera uniforme. Avanzad poco a poco. ¿Y bien? Si no podéis con ello, tendré que poneros a hacer clavos. Cielo santo, habéis de igualarla. Cielo santo, habéis de igualarla. Estupendo, vais muy bien. Pero cuando digo de manera uniforme, va en serio. Las espadas tienen dos lados, como todo en esta vida. Dadle la vuelta y seguid por el otro lado. Bien. Probad a forjarla por los dos lados. Cuanto más cerca estéis de terminarla, más adoptará la forma que deseáis. No tardará en enfriarse. Ya se ha enfriado. No se puede hacer todo del tirón. Habréis de meterla en el horno de tanto en tanto. A veces hay que estar yendo y viniendo todo el día. Son gajes del oficio. Ahora regresad a la forja y calentadla de nuevo, como antes. Ya está todo bien caliente. Venga, acercaos al yunque. Idos a casa. Con un poco de hierba ahora en la comida de vuestro marido, os volveréis a sentir segura. Él lo comprenderá. No temáis. ¿Lo habéis oído? Además de por las chispas, se sabe que es un buen golpe por el sonido. Buen golpe. Ese es el sonido que buscáis. Las chispas vuelan de maravilla. Las chispas. Así se hace. Las chispas vuelan de maravilla. Las chispas. Así se hace. ¿Veis cómo está tomando la forma adecuada? Eso es muestra de que casi está terminada.
Voy a daros un consejillo. Mantened siempre el ritmo. Cuando martilleo la pieza al ritmo, me facilito el trabajo. A veces me pongo a pensar para no perder el ritmo. Las chispas vuelan de maravilla. ¿Está? La habéis terminado. Solo os falta templarla y la espada estará lista. El resto son simples retoques. Bien, echemos un vistazo. Excelente labor. Vuestro padre os enseñó bien el oficio. Se pondría muy contento de oíros. Si seguís dándole al martillo como hoy, aquí tenéis trabajo asegurado. Aún así, tened en cuenta que hay que asegurarse de que cada golpe se dé en condiciones. Por eso no podéis dejar que se enfríe o seguir golpeando el mismo lugar. Si trabajáis de forma uniforme y golpeando el punto justo al lado del anterior, no habrá fallo. ¿Lo entendéis? ¿Hay algo más que necesitéis preguntar? Gracias. Es todo lo que quería saber. Podéis dormir en los aposentos junto al leñero. Tenéis allí un cofre para guardar vuestros enseres. Naturalmente podéis usar la forja cuando queráis. ¿Alguna pregunta? ¿Y ahora qué? ¿Qué os parece? Tranquilo, que no os dejaré mirando las moscas. Voy a buscaros trabajo. Se os dan bien las espadas. Pero lo que los lugareños necesitan son hachas y herraduras. Tened estos dibujos sencillos en los que se ve cómo deberían ser, y no os olvidéis del hierro. Podéis empezar de inmediato. ¿Así como así? ¿No vais a echarme una mano? Sacra, muchacho. Os he elegido porque ya sabíais del tema. No voy a estar vigilando lo que hacéis todo el maldito día. Haceos cargo de los trabajos pequeños. Forjad lo que podáis y después vendedlo todo. Cuando hayáis hecho dinero y os apetezca volver a salir, entonces os ofreceré trabajo más interesante. ¿Qué necesitáis? ¡Deprisa! No tengo todo el día. Hay algo más que me gustaría preguntar sobre la herrería. Adelante. Gracias. Es todo lo que quería saber. El asunto tiene que ver con los inútiles de mis ayudantes, Benza y Franci. Partieron con un carromato cargado de mercancía hacia Semín y no regresaron. ¿Queréis que dé con su paradero? Así es, pero lo fundamental es localizar el carromato y sobre todo su cargamento. Viajad hasta Semín y averiguad qué diantres ha sucedido. ¿Tenéis alguna idea de por dónde pudieron marchar? Podría ir fijándome por el camino. Quizás se les haya roto el carro o algo por el estilo. De los caminos que llevan a Semín, solo uno es transitable por carros. Va de Tajov a Troskovice y luego sigue hacia el sur. Tengo la sensación de que se metieron en un buen lío en Semín. De acuerdo. Me pondré manos a la obra. Id con Dios. Y si encontráis a ese par de borrachos, zurradles con ganas de mi parte. Lo haré de buen grado. Aprenderán la lección a golpes.
saludo. No soy cronista. Esa responsabilidad requiere pagar. Requiere más dinero. Me confundís con otra persona. Yo jamás voy a... Bueno, yo no he dicho nada de los baños. Pero... Oh, vale, ya me acuerdo. La casa de baños de Kutnahora. Usted, yo y aquella preciosa... Callaos. Dios os bendiga. ¿Qué os ha pasado? Estoy en un brete. ¿Y eso? He perdido una misiva. Una muy importante. Tenía que entregársela a mi maestro esta noche. He de partir. Espero que encontréis la carta. Y yo... Porque si no, menuda azotaina me aguarda. Lamento oírlo. Esperad. Tengo una idea. Dadme una trompada. ¿Qué? En todo el morro. Diré que me tendieron una emboscada y que se llevaron la misiva. Estoy seguro. Prefiero un par de remoquetes vuestros que una azotaina de mi maestro. Vos podéis parar cuando os diga que es suficiente. Él se ensañaría. ¿Comprendéis por qué prefiero dejarlo en vuestras manos, no? Muy bien, pues. Defendeos. ¿O no? Vos veréis. ¿Estáis listos? Lo estoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué daño, madre mía! El verdugo está afilando el hacha para vos. ¿Ya? ¡Oh! ¡Ah! ¡He visto las estrellas! ¿Creéis que con eso bastará? ¡Oh! Sí, sí, de sobra. Me duele todo. Y la boca lo que más. Me alegro de haberos ayudado. Cuidaos. Dios os bendiga. ¡Salve!
No causéis problemas, ¿entendido? Saludos, maese guardia. Busco el carromato del herrero de Tajov. ¿Lo habéis visto? Por aquí pasan montones de carromatos. Se va a celebrar una boda y necesitan provisiones. Id a preguntar al capitán Nudoso, que vigila las provisiones. Seguramente ande por el patio. Gracias. Y mucho cuidado cuando entréis al patio. Esto... ¿Por qué? Hay unos invitados a la boda de Moravia y están la mar de animados. Todavía falta para la celebración, pero esos caballeros ya están entrando en calor. Y entonces le dije, no, padre, no he estado fornicando. Solo estaba amando a la próxima. ¿Os encontráis bien, mozo? Tendríais que haberlo visto. Se puso rojo como el sombrero de un cardenal. Siervo! Sirve algo de vino. ¿Yo? No soy un siervo. Lo sé, lo sé. El viejo Semín se reserva los suministros para la boda. Pero no le deis tantas vueltas a esa cabeza de chorlito. Veréis, no soy de aquí. Ah. Me importa un bledo de dónde vengáis. Habláis nuestro idioma, ¿no? ¡Por Dios, Yurko! Me parece que aquí el mozo no sabe cómo tratar a sus superiores. Los siervos que emplea el viejo no tienen modales. Pero eso tiene fácil arreglo. Os mataré. ¿Qué estás haciendo? ¡Sois hombre muerto! ¡Que lo sepáis! Cuéntame. ¿Queda alguien que viva por la Biblia? ¡Mentecato! ¿Quién es ese desquiciado? ¡Colgadlo! ¡Os estoy vigilando! ¡Dios lo ordena! con él! ¡Será asqueroso! ¡Qué horror! ¡No le peguéis más! Eso no lo esperabais, ¿eh? Sin vergüenza de estercolero. Debería dar. Os voy a moler a palos, malnacido. ¡No podéis conmigo! ¡Vamos, mozo! ¡Oh! ¡Golpeadle a esa jeta! ¡Por todos los santos! ¿Qué diantres está ocurriendo? ¿Qué creéis vos que ocurre, abuelo? Enseño a vuestra Grey cómo se hacen las cosas. ¿Abuelo? Sí, abuelo. Un capitán veterano como vos recordará la gran inundación. Y tanto, Yurko. Soy viejo y recuerdo todo tipo de cosas. Cuando erais un renacuajo que correteaba con las nalgas al aire y una cinta en el pelo, gritando que era la princesa Sofía. Las hermanas mayores del pobre fulano se lo han hecho pasar fatal. ¿Qué pasa con ese vino? ¿Se puede saber quién sois? Henry. Me envía el herrero de Tajov, Radovan. Con que el herrero, ¿eh? En ese caso tenéis mucho que explicar. Seguidme y no prestéis atención al necio de Yurko. El joven Semín se va a casar y tenemos que soportar a toda su parentela de Moravia. Necesitaremos una docena de gansos
Y tengo que decirle a Vasek que prepare 3 cerdos para la matanza. Y hay que enviar a los carreteros a Yichin para que compren semillas de amapola para los pasteles y especias para el pan de jengibre. ¡Ah, y vino! Casi se ha acabado lo que compramos la semana pasada. ¡Pasad! Disculpad la intromisión. Ha llegado Henry, ayudante de Radovan. ¡Ah, excelente! Dorothy, dejadnos. Aseguraos de que hay de todo en abundancia, pero no gastéis una fortuna. Pero, mi señor... ¡Ni una palabra más! ¡Idos ya! ¿Radovan os envía solo a vos? ¿Quién va a descargarlo todo? Es un carromato entero. Sí, me envía Radovan, mi señor, pero no con la mercancía. El caso es que ha desaparecido el carromato con el carretero y sus ayudantes. ¿Cómo? Pero aquí no ha llegado nadie. ¿Me vais a contar que se extraviaron? No podría deciros lo que les ha sucedido, mi señor, pero debo encontrarlos. Alimañas de la peor ralea pululan por estos campos. No nos pongamos en lo peor, nudoso. Bueno, necesito la carga de ese carro. Así que ensillad a vuestro jamelgo para buscarlo, capitán. Me vendría bien una bocanada de aire. Estoy hasta la coronilla de contar gansos y pasteles. ¿Qué hacemos con Henry, mi señor? ¿Cómo que qué hacemos? No nos vendría mal un par de manos más, ya sabéis cómo tengo el hombro. Yurko está como una cuba y vuestro Hulda tiene trabajo pendiente. Muy bien, llevaos a Henry si lo deseáis. Confío en que no será una rémora. Gracias, mi señor. Con que venís con nosotros, Zagal. Espero que estéis contento. Sí, estaré encantado de serviros. ¿Cómo? ¿Creéis que no nos las arreglaríamos sin vos? No quería decir eso. No os sulfuréis, hijo. Tan solo os tomaba el pelo. Por cierto, los mozos de las puertas dicen que llegasteis a pie. Así es. ¡Cristo bendito! ¿Y cómo pretendéis acompañarnos? ¿Compartiendo corcel? Os veo un poco mayor para eso, ¿no pensáis? Y no soy peso ligero. Tenía pensado seguiros andando. Podríais intentarlo, pero por ágil que os notéis, os dejaremos atrás. Necesitaréis un caballo. No me saldrá barata. Cierto, pero estáis de suerte. El palafrenero nos trajo un jaco gris hace no mucho. Decidle que planeáis acompañarnos y os lo ofrecerá a buen precio, sin duda. Muy bien. Os lo agradezco. Bueno, eso es todo. A no ser que tengáis preguntas pendientes. A decir verdad, hay algo que querría preguntaros. Me encantaría ir a ver esa boda. Como a todos, mozo. ¿Y qué haríais vos allí? Me hartaría de comer y beber y flirtearía con las doncellas de aquí. Confío en que no os haya escuchado, Lord Semin. No le haría gracia alguna saber que queréis participar en tan señalado festejo solo para llenaros la panza y retozar en el heno con una moza embriagada. Disculpadme, capitán, mas la mayoría de mozos van a las bodas justo a eso. Eso se piensa, hijo, pero no se dice. No se dice. En cualquier caso, sois el ayudante de Radovan, ¿verdad? Está fabricando un regalo de boda para el novio y asistirá a los desposorios. Rondadle de cerca y puede que os lleve con él. Creo que deberíamos partir. Y eso haremos, pero se está haciendo tarde. Nuestra búsqueda precisa de la luz de Lorenzo. Regresad por la mañana y emprenderemos la marcha. Si queréis, quedaos aquí. Hay algo para almorzar en la cocina y siempre podéis dormir en el granero.
Mantened la paz y no tendremos problemas. Saludos. Espero que tengáis un turno tranquilo. ¿Vais a hornear pan hoy? Sí, sí. Dios os bendiga. ¿Qué necesitáis? ¡Deprisa! ¡No tengo todo el día! ¿Tendréis algún caballo barato a la venta? Bueno, vendo bastantes caballos aquí. Pero por vuestro aspecto supongo que hablaréis de la matalona gris, ¿no? Para hacer salchichas, solo vale para eso. Esa mala pécora no deja que nadie la toque. El viajante que me la vendió no me escamó nada bueno ya. Aseguró haberla encontrado merodeando por la charca Torrepetra. Gris, vieja, y encima la encontraron en la charca Torrepetra. Ahí nos tendieron una emboscada. ¡Es mi yegua! ¡Es Guijarros! ¿A qué os referís? La compré justamente, por escasos grosen, sí, y a un zagal harto sospechoso que se la encontró en la charca Torrepetra. Pero no tiene marca ninguna, así que ahora es mía. Como igual sabéis, asaltaron a una mesnada a la altura de esa charca. Sí, estoy al tanto. Las nuevas volaron con una presteza pasmosa. Y quien os lo vendió os comentó que la encontró por la charca. ¿No es así? Ah, pues... sí, cierto. Es decir, que no es descabellado que fuera la mía. Bueno, descabellado no, pero pagué por ella. Sí, escasos grosen, según dijisteis. Nada más. ¿No preferiríais acaso congraciaros con una persona que fue víctima de tal infortunio? Podría ser. De acuerdo, podéis quedárosla, pero me debéis una. Id a por ella, vamos. Si de verdad se acuerda de vos, tal vez reconozca vuestro silbido. Haremos de menos a ese caballo. Diría que... ¡Alto! Creo que he visto...
No se os permite estar aquí. Ni se os ocurra decir que no se os advirtió. No se puede andar trajinando con la propiedad ajena. Id desembolsando. Y que vea yo que no os lleváis nada. Si os negáis, tendréis que escarmentar en la picota. Oíd, ¿podéis guardar un secreto? ¿De qué habláis? ¿Qué secreto? A ver, ambos somos hombres, ¿verdad? ¿A dónde queréis ir a parar? Se me agota la paciencia. Es que ayer conocí a una moza de muy buen ver. Se dedica a coser. Y ya sabéis lo que dicen de las zagalas que trabajan con agujas. No. ¿Qué dicen? Que les gusta que se la enhebren. ¡Qué ingenioso! Pues a la susodicha costurera le daba pavor que su madre descubriera que nos íbamos a ver. Me dijo dónde encontrarnos, pero las direcciones eran muy enrevesadas. A mediodía, a la sombra del tilo más alto, me puse en marcha siguiendo las indicaciones. De súbito, eché un ojo alrededor y me percaté de que no sabía dónde me hallaba. No había ni rastro de la moza y la gente no dejaba de gritarme. La muy fresca me dejó en ridículo. Eso os pasa por pensar con la minga. Sí. Ya he pasado bochorno más que suficiente. ¿No podéis hacer la vista gorda hoy? De acuerdo. Miraré hacia otro lado, pero solo esta vez. Buen día. Que el Señor sea con vos. Hay que ver. Cuando era yo joven no teníamos dados como estos. Los hacíamos con arcilla y jugábamos con ellos. Y eran redondos. Y tampoco tenían ningún número. Os tengo, mozo. Vais a ver ahora. Ni se os ocurra decir que no se os advirtió. No se puede andar trajinando con la propiedad ajena. Id desembolsando, y que vea yo que no os lleváis nada. Si os negáis, tendréis que escarmentar en la picota. Oíd, ¿podéis guardar un secreto? ¿De qué habláis? ¿Qué secreto? A ver, ambos somos hombres, ¿verdad? ¿A dónde queréis ir a parar? Es que... No. ¿Que les gusta? Pues a mediodía, de súbito, eché la muy fresca. Sí. De acuerdo. Miraré hacia otro lado. Buen día. Buen día. Buen día. Sería peor si ya tuvierais 3 unos. Por Dios, ¿aún no ha terminado? No causéis problemas, ¿entendido? Saludos, maese guardia. Saludos, amigos. Y con vos.
Estoy listo para partir, señor. De acuerdo, pues. Seguidnos bien de cerca y no os separéis. Como digáis, señor. Buen día. Saludos. ¿Por dónde empezaremos a buscar, mi señor? Si salieron de Tabu y venían hacia aquí, han tenido que atravesar Troscovice. Entendido, señor. Vos, hijo, quedaos con nosotros. Troscovice no está lejos, pero la gente desaparece por el camino. De acuerdo, capitán. ¿Qué opinión os merece el asunto, capitán? Sé que no debo adelantarme a los acontecimientos, mi señor, pero no puedo evitarlo. Alguien anda acampando a sus anchas por aquí, señor. Ya os digo yo quién. Yurko anda suelto por la bodega. Otra vez no queda vino. Ya sabía yo que la boda saldría cara, pero me están sangrando cual marrano. Y el padre de la novia, el merino. Sería más fácil sacarle cuartos a una piedra que a ese paisano. Se comporta como si yo fuera la gallina de los huevos de oro, porque soy noble. Y quien más dinero tiene de los dos es él. Corren malos tiempos, señor. Pero ese tal Yurko se ha pasado, sí. Ya sabéis cómo son los de Moravia. Lo lleva en la sangre. Sí, me he dado cuenta. Él y sus compinches andan fuera de control últimamente. Arremetieron contra Henry en cuanto puso un pie en el patio. ¿Cómo? ¿Es eso cierto, Henry? Descuidad, no fue nada. Una reyerta amistosa. Claramente se había pasado con el vino. Cosas que pasan. Pues yo no se lo perdono tan fácilmente. Espero que no os hicieran daño. El joven Henry le dio a Yurko una soberana somanta. No me sorprende en absoluto. Ese mozo apenas se tiene en pie por sí solo. Harto habríais de madrugar para sorprender los sobrios. Pero no lo estaban tanto como para ponérselo fácil a Henry. Oíd, mozo. Si tan imbatible os creéis, seguro que no os importa aceptar el desafío de un carcamal como este. Sería todo un honor, mi señor. Excelente. No tenéis miedo, ¿eh? Así me gusta. Cerca, siguiendo el camino, hay un aprisco abandonado. Nos detendremos allí para comprobar vuestra valía. De acuerdo, mi señor. Si me lo permitís, antes de nada voy a explicarle un par de cosas a este mozo. No queremos accidentes, ¿no es así? Aquí estamos. Nudoso, explicádselo todo bien al jovenzuelo. Veamos, mozo. Vais a luchar contra Lord Semin. Será un combate honorable y espero que estéis a la altura. Un momento. Os proporcionaré equipo. ¿Qué arma tenéis pensado darme? ¿Qué queréis? ¿Una espada? No nos precipitemos. No están hechas las espadas para manos plebeyas. Podéis usar mi cachiporra. Puede que no sea más que un palo, pero es mi palo. Cuidadla bien. Gracias, capitán. Guardaos los agradecimientos y arread hacia el redil. Jovenzuelo, ¿estáis listo? Bueno, vamos a ello. ¡Jesús, me han dado!
¡Venid a mí! ¡No podéis conmigo! ¡Malnacido! ¿Qué me decís, hijo? Atiza. Menudos mareos me estáis dando. A pesar de los años, no he perdido ni pizca de brío. Es verdad. Y en este también os habéis lucido, señor. Bueno, podéis quedaros ese trozo de chatarra, Henry. Y mi garrote. Pero cuidádmelo bien. No es más que un trozo de madera, sí, pero me ha salvado el pescuezo en muchas ocasiones. Eso haré, capitán. ¡Ah! ¡Qué falta me hacía! Estirar los miembros de vez en cuando es muy saludable. Que no os quite el sueño perder, mozo. Tenéis talento, se nota. Deberíais venir a nuestro patio para que Nudoso os instruya en el arte de la espada. Yo lo llamo
El arte de no morir ensartado nada más poner un pie fuera de la aldea. Pero sí, deberíais venir, Henry. En Semín tenemos una arena en condiciones. Nada de cochiqueras abandonadas. No siempre se puede elegir el campo de combate, nudoso. Sea un aprisco o una arena en el castillo de Karnstein, lo importante es el desempeño. Y aprovechando la coyuntura, ¿de dónde procedéis, mozo? Está claro que no venís de Trotsky. Vengo de Scalice, mi señor. Ajá. Ahora comprendo por qué estáis aquí. No sois el primero que llega a la zona huyendo de la guerra. Yo no huyo de la lucha, mi señor. Tengo trabajo aquí y muchas cuentas que ajustar. ¿Queréis vengaros por lo que pasó en vuestro hogar? Esas cosas no suelen terminar bien. Mejor haríais buscando una moza de buenas hechuras, levantando una cabaña y yendo a la iglesia y a la taberna. A los muertos ya no hay quien... No despeguéis la vista Es del buen camino, consejo, idiota. mi señor. Mirad por dónde Lo único que te hace echar raíces es una mujer. Mejor será que veáis mundo ahora. Hacéis lo correcto. Menudo jaco. Ya estamos en Troscovice, pues. ¿Y ahora qué, mi señor? ¿He de hablar con el merino y preguntarle si vio a alguien? Parece lo sensato. Pero debería hacerlo este joven. Si os viera el merino, sabría que estoy en la aldea y vendría a molestarme. Y hoy no estoy de humor para una retahíla de quejas. Entendido, mi señor. Vamos, Henry. Apresuraos hacia la casa consistorial e indagad sobre el carromato. Recordad, Henry, ni una palabra sobre mí. ¿Queda claro? Como deseéis, mi señor. Maese Merino, ¿puedo preguntaros algo? Preguntad sin reparos. Un momento, ¿no sois vos el mozo que ayuda a Radovan en la forja? Sí, así es. He oído que sus ayudantes han desaparecido. En efecto, por eso estoy aquí. Ajá, me parece recordar que conducían su carro a gran velocidad. ¿Los visteis vos? En efecto, hace unos días. Atravesaron la aldea como un rayo a última hora de la tarde, tanto que se les iban cayendo costales de carbón. ¿A dónde se dirigían? Hacia el este. Se dirigían a Polonia por el camino de Jichin. ¿Decís que los estáis buscando? Ciertamente. Me alegra oírlo. Dicen que el carro iba cargado de menesteres para Semín. Y con la boda de por medio, no puedo permitirme un problema de este tipo, ¿sabéis? Diríase que la boda os llena de preocupaciones, maese Merino. Por supuesto que me preocupa. Soy el padre de la novia, aunque no todo el mundo lo ve del mismo modo. Lord Semín sería más feliz si yo pagase las facturas y lo dejara tomar todas las decisiones. A quién invitar, qué habrá para comer y beber, las distracciones, todo.
que no es que arda en deseos de ocuparme de eso, pero si tuviese que pagarlo todo... Es comprensible, pero ¿no suele preocuparse de esos menesteres la familia del novio? No es esa la razón. Os diré cuál es. Lord Semin es un noble, y yo un simple plebeyo. Solo que yo tengo dinero, y él se limita a mantener a los lobos fuera de ese corral, que es su miserable heredad. Haríais bien en calmaros, maese Merino. Ideas así acaban provocando revueltas. Tenéis razón, desde luego. Pero es que me irrita sobremanera. Lo entiendo. ¿Sabéis algo de los ayudantes de Radovan? Tan solo lo que ya os he dicho. Pero a decir verdad, no me importaría si no volvieran a aparecer. ¿Por qué? Veréis, quizá parezca que no han roto un plato en la vida. Y Radovan elogia sus virtudes, pero tengo buen ojo para la gente. Y esa pareja llevaba fechoría escrito en la frente, seguro. Eso es todo. Gracias. Buen día. Guten Tag. Venga. No causéis problemas, ¿entendido? Y bien, joven, ¿qué tal ha ido? Los vieron aquí, mi señor. Iban al este, en dirección a Apolonia. Con que a Yichin serán desgraciados. ¿Y mi mercancía? Iban tan prestos que se les caía del carromato. Malditos ladrones. ¡Apurémonos! ¡A Yichin! Mi señor, podría enviar un mensaje al capitán de la guardia de Yichin. Tardaríais demasiado. Iremos y los prenderemos nosotros. ¿Os perderéis los preparativos de la boda en casa, mi señor? Eso haré. A Cristo pongo por testigo. Si tengo que elegir entre cabalgar hasta Yichin y escuchar los berrinches de Dorothy, me quedo con Yichin, sin duda. Además, hay una posada agradable en el camino. Los tres gatos. Dios os ¿Podemos bendiga. pasar la noche allí? Recuerdo el lugar, pero no sé, mi ¡Maldición! señor, ¿Nos si enseñaron a vos y montar nos a caballo? permitirán cruzar el umbral. Vamos, nudoso. Hace 15 veranos de eso. Solo Dios sabe si el lugar sigue todavía en pie. Cierto. Aún así, será mejor que abramos los ojos. Quizá no fueron a Yichin. Puede que tomasen algún desvío. También pudo pasarles algo. Quizá les sorprendió una emboscada. ¿Dejaréis de darle vueltas a eso? Apuesto mis calzas a que no hubo emboscada. Lo más probable es que estén embriagándose en los tres gatos. Sería la mejor resolución para este embrollo. Si es que ese viejo antro sigue en pie. ¡En marcha! San Antonio bendito. ¿Qué camino seguimos? Mientras rezáis al santo patrón de las cosas perdidas, id a echar un vistazo por el camino, nudoso. Y vos, Henry, vigilad nuestra izquierda. De acuerdo, mi señor. Pero recordad que mi vista no es tan aguda como solía ser. Para eso hemos traído al mozo, ¿no es así? Poneos a ello.
Un saco de carbón. Podría haberse caído del carromato. ¿Encontrasteis algo, mozo? Hay un saco de carbón tirado en la zanja a la izquierda del camino. El merino dijo que conducían como si les siguiera el diablo. Tal vez se les cayese del carro. Tiene todo el sentido. A la izquierda, pues. Volved aquí, nudoso. Andamos cerca. Me lo dice la intuición, mi señor. Enseguida recuperaréis vuestro carromato. A ver si damos también con los caballos. A Yarmilka ya le pesan los años y no me gustaría nada tener que arrastrarlo. ¿Un noble con arreos? Ja, jamás habíamos visto cosa igual por estos lares. Quizá lo presenciéis pronto. La nobleza de este país se va al traste. Cada pelagatos con 4 monedas se construye una casa en Kuznajora, mientras nosotros vivimos en la indigencia. ¿Cuál creéis que podría ser el motivo, mozo? Es el cambio en la situación económica, señor. Los burgueses tienen más derechos y los aprovechan en su beneficio. Invierten sus réditos. Tienen tiendas, baños, posadas, molinos. Los nobles, por su parte, se quedan esperando a que Perico el de los palotes les pague 3 grosen en impuestos el día de San Galo. Tenéis razón. Pero hoy en día ese tal Perico ya no tiene ni 3 grosen. Nada de esto sucedería si tuviéramos rey. Uno en condiciones. No me valen Wenceslao ni Segismundo. En un lugar que carece de un gobierno firme, es lógico que se tuerzan las cosas. Sobre todo ahora que los parientes de Moravia nos andan quitando el pan de la boca. ¡Alto ahí! ¡Qué raro! No veo huellas de carromato. ¿Qué opinas de esto, nudoso? Yo estoy más ciego que un topo, mi señor. Pero coincido en que es peculiar. ¿A dónde pudo ir el carromato? Esa es la cuestión. No tenían por dónde huir. Echaré un vistazo por el sendero. Vos, Henry, mirad bien junto al camino. A saber, tal vez el carromato acabara en una zanja en derredor. Muy bien, mi señor. El carro del herrero. Alguien se ha tomado muchas molestias para que no se vea desde el camino. ¡Oíd! ¡He encontrado el carro del herrero! ¡Venid! Bueno, pues aquí está. El carro del herrero. Y alguien se ha tomado muchas molestias para esconderlo del camino. Y el cargamento ha desaparecido, claro. Parece evidente que esos malnacidos lo arrastraron hasta las rocas. No podemos permitir que se salgan con la suya. Seguiremos adelante, pero a pie. No quiero que mi yegua se rompa una pata. Y abrid bien los ojos. Aquí algo huele a podrido. Os lo dije. Sufrieron una emboscada de los desgraciados que acechan por la zona, mi señor. Guardad silencio. No podemos afirmar nada con certeza. Sí, a Polonia. Pasaba mucho tiempo recorriendo esta zona de mozo. Yo no. Este sitio siempre me ha dado mala espina. Bien sabe Dios que los recuerdos que conservo no son todos buenos.
Una vez la pierna se me quedó atrapada en una grieta. Pasé la noche entera ahí, cagándome de miedo. No fue hasta la mañana siguiente que las gentes de la fortaleza dieron conmigo. Todo Semín andaba buscándome. Al menos vinisteis aquí siendo mozo. A mí el lugar todavía me espanta. ¿Y eso, mi señor? Solo son unas piedras, ¿no es así? Opinaríais bien distinto si hubieseis tenido de niñera como yo a la esposa del cordelero. Las historias que me contaba de este sitio, jinetes descabezados, trasgos y damas blancas. Cada noche nos reuníamos junto al lar y la vieja, sentada a su rueca, nos contaba historias. Os aseguro, capitán, que hay poco que me amedrente. Pero cuando esa vieja ciega agrandaba con su voz áspera cuentos de demonios y puertas al infierno, mientras crepitaba el fuego, con el viento silbando fuera de las ventanas y el quejido de la rueca de fondo. No obstante, lo de los demonios es cierto. Dicen que hay un portal al Averno por... Un momento. ¿Oís eso? Sí que lo oigo. Allí hay alguien. De eso no hay duda. Acerquémonos más. Claro que sí. Por las pies, en la capilla del bosque de Bodhirani. Y una mierda otorga. ¿Qué hacemos ahora? He oído más de 2 voces. Yo trepaba por aquí cuando era un zagal. Las mozas de Eslatego venían para hacer hogueras y saltarlas. En ocasiones se quitaban los paños menores para evitar que se prendieran fuego. Bella imagen, nudoso, pero dudo que hoy vayamos a encontrarnos con doncellas ligeras de ropa. ¿Qué tiene eso que ver con lo que nos ocupa? Veréis, hay un buen mirador sobre el desfiladero. Solo tenemos que deshacer un poco lo andado y podremos subir cómodamente. Henry, ¿a qué estáis esperando? Para hacer cosas así es por lo que os trajimos. Por supuesto, mi señor. Con algo de suerte puede que también haya mozas. No me interesan las mozas con semejantes bozarrones. ¡En marcha! Un par de cántaros tan tristes tienes. No me digáis, ¿seguro que visteis eso? No bromeo. Esos no son los ayudantes del Decidle que herrero. hablo en serio. Vos también lo visteis. Cierto, no se está tomando el pelo. Lo vi con mis propios ojos. Cada uno era de un color distinto. Os creo. ¿Qué pinta tiene, muchacho? ¿Cuántos? Vi a 3. Y no parecen los ayudantes de Radovan. ¿Qué hay de la mercancía? No las vi, mi señor. Parecía una patrulla. Intuyo que podría haber más en los alrededores. Parece que pelear será inevitable. ¿Estáis listo, Henry? Así es, señor. Pero ojo, que entrenando os llevasteis una buena azotaina. ¿Y cómo vamos a abordar el asunto? ¿Cargamos sin miramientos? ¿Tenéis alguna otra idea? Podríamos enviar a alguien a lo alto para intentar derribar a alguno a flechazos antes de lanzarnos al ataque. Ahí arriba hay buenas vistas del campamento. Buena idea. Tomad mi ballesta. Mi hombro no deja de darme guerra. Muy bien, mi señor. Subid ahí arriba y en cuanto disparéis la primera flecha, cargaremos. Aseguraos de no acertarnos a nosotros. Entendido, mi capitán. Empecéis otra vez. Intento contar una historia para esparcirnos. No quiero escuchar vuestros devaneos sin fundamento. ¿Sin fundamento? ¿Habéis olvidado que fui ordenado? Soy Ignoramus. Lo que me faltaba por oír. No fuisteis ordenado, Honsa. Claro que sí, por traspié, en la capilla del bosque de Bodhirani. Y una mierda os ordenó. Que el viejo traspié os tirase el agua de una charca del bosque por la cabeza. ¡Os atraparé! ¡Maldita sea! ¿Qué haces? ¡Con el acero! ¡No quedan más! ¡Habéis metido la pata! ¡Sí, eso es! ¡Ja! ¡No lo lograréis! Acabaré con vos en un
¡Habéis acabado con él! ¿Qué os retiene, maldita sea? ¿Qué A fe mía que he tenido un día agotador. Y aún no ha terminado, mi señor. La mercancía no está, y ninguno de esos desgraciados se parece a los ayudantes del herrero. ¿Me equivoco, Henry? No sabría deciros. Nunca llegué a verlos. Pero no creo que fuesen estos. Yo tampoco. Pero pasado ese pico hay otra zona de acampada. ¿Creéis que estaban patrullando? No me sorprendería, pero tampoco quiero ponerme en lo peor. Quizás solo nos hayamos topado con ellos por ventura. Sí, en fin. Como de costumbre, teníais razón. Adelante. ¿Estáis listo, Henry? Lo estoy. Vamos. Un momento, muchacho. Devolvedme mi ballesta. ¿No estaríais pensando en quedárosla, verdad? ¿Ya os ha dejado de doler el hombro, capitán? Cerrad el pico y entregádmela, resabiado. Claro. Ha hecho un buen trabajo. Vaya que sí, diablos. Creía que estaba todo claro. Venza. Intentasteis jugármela. Así que hasta que partamos, os quedaréis ahí, sin abrir esa bocaza. Hicimos lo que ordenasteis. Conseguimos el carro del herrero con el cargamento. Paparruchas. Quisisteis jugármela. El malnacido de vuestro primo lo confesó. Fue idea suya. Yo no quería participar. Eso me importa un bledo, Venza. Disteis la cara por ese desgraciado. La culpa es ahora vuestra. Consideraos afortunado. Si no me hubieseis salvado aquella vez en Colin, dejaría que Cabra os desollase. Sinvergüenzas. No se puede confiar en nadie por aquí. Arreando, nudoso. Preparaos para negociar. Como aquella vez en la Sani, mi señor. Sí, exactamente. Solo que aquella vez nosotros éramos más y ellos eran menos. Oh, descuidando serán un problema. Son vulgares ladrones. Además, me llevaré al joven Henry conmigo. ¿A mí? Si todavía tienen ganas de gresca, podréis enseñarles vuestro nuevo juguete. Gentilhombres, os agradezco que hayáis cuidado tan bien de mi mercancía, pero he de llevármela ahora. Devolvedla y podréis marchar en paz. Ah, veo que procedéis de Semín, mi señor. Claro que os lo devolveremos todo. Solo tenéis que pedirlo de buenas maneras. ¿Y si lo hacemos de otra forma? Vos deponéis las armas y luego departimos amigablemente. Sabed que no es mi intención ir matando a lores locales. Solo quiero vuestro dinero. Tanta nobleza os honra, señor. ¿Qué miráis con esa cara? ¡A por ellos! ¡Por ellos! ¡Al infierno! ¡Aplastadlos! ¡Sí! ¡No mostréis piedad! ¡Despedíos de vuestra... ¡Madre! ¡Vamos a escoria, ¡Tíos! ¡Nosotros somos más! ¡Desgraciado! ¡Inútil! ¡Por él!
Me sorprende. ¡Das escoria! ¡Listo! ¡Mirad cómo brota la plena! ¡Morid, puerco! ¡Oh! ¡Buen ataque! ¡Casi no lo cuento! ¡Sangra! ¡Bien! ¡Vendas! Esos pelagatos rápido. se llevaron su merecido. Espero que esto Henry, sirva. oíd, Henry. ¿Me escucháis? ¡Venid aquí! Yo soy un noble. Habéis de perdonar. ¿Y ahora qué? Uno de esos desgraciados ha huido hacia las rocas. Traédnoslo de vuelta. ¿Visteis por dónde se fue? No, estaba ocupado con otras cosas. Además, prestar atención a eso era labor vuestra. Pero era su prisionero. ¿Para qué lo queremos nosotros? ¿Estáis sordo o qué? ¿Acaso no lo habéis escuchado? Lo capturaron porque quería huir con la mercancía. Traicionaron a Radovan, después a su excelencia, y ahora tenían pensado hacérselo también a ese bandido. Estaban todos aliados, pero ese ladrón quería robar a los demás. Ajá. Merece el mismo castigo que el resto, si no uno peor. Iré en su busca, pues. ¡Adelante! ¡Aprisa! Así no voy a aguantar nada. Os tengo, Benza. No tenéis escapatoria. Rendíos. ¿Por qué diantres iba a hacerlo? Somos 1 contra 1. Además, si me rindo, acabaré igualmente en la horca. 1 contra 1, pues. Pero no creo que sea un secreto que no sois rival para mí. Incluso si lo que os aguarda es la horca, sigue siendo mejor muerte que aplastarse la cabeza contra una roca. Y creedme, lo haré si no me dejáis otra opción. Mierda. De acuerdo, iré con vos. Pero interceded por mí. Lo haré, siempre que no intentéis nada raro. Prometedlo. No pienso prometeros nada. Vamos, andando. Traigo un prisionero para vos, mi señor. ¡Excelente! Al final todo ha salido bastante bien. Nudoso se encargará de esta rata. ¿Qué hay de Ghouls? Se llevó un par de golpes contundentes, pero sigue con vida. Nos lo llevaremos. Tengo que ponerlo en su sitio. Habéis hecho un buen trabajo, mozo. Tenéis arrojo. Y para que no digáis que os hemos hecho saltar por este pedregal a cambio de nada, tomad esto. Gracias, señor. No me deis las gracias. Os lo habéis ganado. Ahora llevemos el carro del demonio de vuelta a Semín. ¿Venís? Pasaremos por Troscovice. Podemos dejaros allí, no estaréis muy lejos de Tajov. Deberíais informar a Radovan lo antes posible sobre lo que le sucedió a sus ayudantes. Me encantaría. Tengo las piernas molidas. Pues ya veréis a mi edad. Vamos, en marcha. Yo no he hecho nada malo, lo juro. Es todo culpa de Benza. Fue él el que propuso vender el carromato a Ghouls. No fue así en absoluto. Llegamos a un acuerdo, pero de camino se os ocurrió quedárnoslo. ¿Cómo? Eso no es cierto. Calmaos de una vez los dos. De un modo u otro queríais jugármela. No importa de quién fuera la idea. ¿Robar a un ladrón? ¿Qué mundo este? Sigo siendo noble, que conste. No soy ningún ratero, sino un varón ladrón. Vamos, un ladrón. ¿A dónde nos lleváis? A Semín, donde su excelencia os escuchará y decidirá qué hacer. Ojalá comprendáis que no podéis ejecutarme. Depende.
Por derecho debería enviar una petición a alguna corte que decida si os podemos decapitar. Pero en estos tiempos a nadie le importaría un bledo. El pergamino es caro y la tinta no sale gratis. Por lo que a mí respecta, correré el riesgo con gusto y os rebanaré la cabeza sin permiso. Ya veo cómo se respeta la ley por aquí. ¡Ja! ¿Me tomáis el pelo? No sois quien para hablar de leyes. ¿Y qué va a ser de nosotros? Si Lord Semin está de buen humor, intentará averiguar de quién fue la idea. Os aseguro que mía no fue. Francis, rata asquerosa. Por otra parte, cuando os oigo hablar sin parar, me parece que le va a importar un rábano. Soy inocente. Lo juro por mi madre. ¿Y eso ha de ablandarme el corazón? Ah, todos los infelices a los que llevé al cadalso juraron por su madre. Nadie con un mínimo de decencia pondría en peligro el alma inmortal de su madre. Por puro que fuese, pero este canalla no pestañea al hablar de su alma. Deberíais avergonzaros. El capitán lleva razón. Solo lo peor de lo peor juraría por su madre. Siempre habéis sido un pedazo de escoria, Francis. No tenéis escrúpulos. Vaya, resulta fabuloso que estéis aquí para explicarlo todo. Y ahora cerrad el pico los tres. No quiero que envenenéis el aire con la porquería que escupís. Bendito seas. Muy bien, estamos en Troscovice. Aquí es donde os bajáis, Henry. Muchas gracias, capitán. No os olvidéis de ir a contarle a Radovan lo ocurrido. Así dejará de preocuparse. Lo haré. Y dejaos caer por Semin. Aunque aún estéis en pañales, sois ingenioso, con ganas. A gusto. Mantened la paz y no tendremos problemas. Saludos, maese guardia. Misión cumplida. El carro apareció y lo han llevado al patio de Lord Semin. Uf, menudo alivio. ¿Y qué le pasó a ese par de idiotas? Resulta que intentaron robaros. Anda, con que sí, ¿eh? Sí, se confabularon con un varón ladrón de nombre Gules y le entregaron el carro. ¡Qué rufianes! Debería haberme percatado. Se los veía demasiado deseosos de trabajar. ¿Y cómo recuperasteis el carro? Fui a Semin y ahí también andaban preguntándose dónde estaba el carromato. Así que partimos en su busca. Lord Semin, su capitán, Nudoso y yo. Por los clavos de Cristo. ¿Y juntos disteis con sus huellas? ¿Con toda la banda? Eso es. Se escondían en Apolonia, junto con el carromato y la mercancía. ¿Dónde iba a estar si no? Malnacidos. ¿Qué fue de mis ayudantes? No sabría decirle. Lord Semin se los llevó junto a Gules a su patio. Su veredicto está por ver. Yo ya sé qué haría con ellos. No os preocupéis. Dudo que Lord Semin deje que se vayan de rositas. Lo importante es que el carro ha aparecido. Si no llega a hacerlo, estaría en un aprieto. Sin duda.
y os merecéis una recompensa por las molestias. Tengo algo ideal para vos. Un mercenario me dejó una vez su armadura para que la reparase, pero nunca regresó. Sabe Dios que fue de él. Ahora es vuestra. Ha visto tiempos mejores, pero le quedan años de servicio. Gracias, me será útil. No tendréis por casualidad más trabajo, ¿verdad? El joven Lord Semin se casa pronto, y la boda me trae por la calle de la amargura. Habréis visto a Agnes, la hija del merino, cuando estuvisteis en Troscovice. ¿Qué pensáis de ella? El joven Semin va a casarse con ella, ¿no? ¿Por qué iba a fijarme en esa moza? No finjáis. Hasta una estatua de un santo se fijaría en ella. Pero el aspecto no lo es todo. Tiene una lengua tan afilada que casi siento lástima por el joven Semin. ¿Y qué hay de vos, muchacho? ¿Os espera alguna moza en Sázava? Sí, y ojalá me esté esperando. Se llama Teresa. Su tío tiene un molino en el río, en Ratalle. ¿Una moza en un molino? Más vale que os andéis con ojo. No vayáis a veros envuelto en alguna fechoría. Una boda es un asunto serio. No solo os casáis con la esposa, sino con toda su familia. Debéis mostrarles que sois un hombre que merece la pena. Más aún si sois de noble cuna. El viejo Semin quiere que forje una espada para el regalo de boda de su hijo. Estupendo. ¿Y a qué esperamos? ¿Nos ponemos manos a la obra? Alto el carro. No puede ser de acero viejo. Ha de ser un trabajo de primera. ¿Una hoja de acero de primera? Eso es. Y ahí está el problema. Ah, entiendo. No tenemos acero soldado para ese tipo de espada, ¿no es así? Por los clavos de Cristo. Conocéis bien el oficio. Tenéis razón. No tenemos acero para fabricar una espada resistente que no se parta. Me gustaría saber de dónde vais a sacar el acero soldado. Tranquilizaos. Tengo todo pensado, hasta el último detalle. Hay un viejo ermitaño llamado Ambrose, que vive en Apolonia. ¿Y él puede rezar por nosotros? Por los clavos de Cristo. Dejadme concluir. Dicen que hace muchos años luchó contra los infieles en la lejana Andalucía. Y la gente afirma haber visto una curiosa espada rota en su cabaña. Por la descripción, parece que nuestro ermitaño tiene una hoja de Toledo auténtica. ¿Acero soldado español? No hay nada mejor para una espada. Ahora me entendéis. Pero hay una pega. Por supuesto. Dicen que Ambrose, el ermitaño, ha cambiado mucho recientemente. Antes acudía gente de todas partes en busca de remedios y bendiciones. Pero ya no quiere ver a nadie. He llegado a oír que ha hecho un pacto con el diablo. Y han pasado algunas cosas raras. ¿Qué cosas raras? En la taberna comentaron algo sobre una aparición. Pero es todo lo que sé. ¿Con el diablo? ¿Por qué iba el ermitaño a pactar con el diablo? Ni idea. Puede que sean cuentos de viejas. ¿Dónde puedo hallar al ermitaño? ¿Acaso tengo pinta de ir a pedir consejos a ermitaños? Sé que tiene una cabaña en algún lugar de Apolonia. Pero, si queréis más datos, preguntad a las féminas de Troscovice. De acuerdo. Intentaré encontrar más información sobre la espada del ermitaño. A cambio, debéis conseguir que me inviten a la boda de Semin. Si significa tanto para vos, ¿por qué no? Id a ver a Betty a la taberna de Troscovice. Conoce todos los cotilleos. Seguro que podrá contaros más cosas sobre el ermitaño. Pero, Henry, si hay algo de cierto en lo del pacto con el diablo, no os involucréis. Ni la mejor espada del mundo merece una condena eterna. He de llantar cuanto antes. Condenado trozo de basura. Ave María.
Necesito algo que llantar. ¿Podríais prestarme ese buey vuestro cuando llegue la época de la siembra en invierno? Yo también he de arar la tierra. ¿Y si me lo dejáis el día del Señor? Saludos. Las alas a esos cerdos. Odio a los cumanos. Fijaos en esa escoria, Kuma. Saludos. ¿Precisáis algo? Necesito consejo. ¿Queréis consejo? Os voy a dar uno. Si volvéis a pelearos aquí, os arrastraré de la oreja con mis manos. ¿Está claro? Cristo bendito. ¿Y este retraso? ¿Yo? Yo al menos lo intenté. Fue Capón. Sois harina del mismo costal. Incluso en la picota erais como dos tortolitos. Vayamos al grano, que no tengo todo el día. ¿Qué es lo que queréis? Prometí a Radovan el herrero que iría a Polonia a ver al ermitaño Ambrose. Dios mío, manteneos alejado de esas rocas. Ambrose, el ermitaño, vendió su alma al diablo y ya no desea hablar con nadie. Eso había oído. Pero me parece un poco descabellado. Entonces, ¿por qué de repente aparece un espíritu diabólico cerca de Apolonia? Es cosa del demonio, creedme. ¿Ha ido alguien al castillo a avisar al sacerdote? ¿Qué va? El merino tordo lo está llevando con discreción. Ayer vinieron 4 forasteros. Se sentaron en ese rincón y en cuanto oyeron hablar de la aparición, empezaron a interesarse. ¿Qué forasteros? Parecían monjes, solo que llevaban dagas ocultas bajo el hábito. Las vi perfectamente. Os digo que hay algo sospechoso alrededor de Ambrose. Me gustaría hacerme con su espada rota. ¿Arriesgaríais el alma por un pedazo de hierro? Necio. Yo en vuestro lugar me lo pensaría antes de hacer nada, porque esto apesta a infierno. Vengo a disculparme por la pelea que iniciamos Lord Capón y un servidor. Si hemos causado daños, yo me ocuparé de ellos. Ya habéis cumplido con vuestra penitencia cargando costales y seguro que tampoco os olvidaréis pronto del cepo, ¿verdad? Estamos en paz. De todas formas, si queréis ayudarme, hay algo que podríais hacer. En esa mesa de ahí hay un grupo de cumanos y quieren algo de comida, pero... bueno, no sé. Me dan miedo. ¿Debería echarlos de aquí?
No, un cliente es un cliente y el dinero es el dinero, pero ¿podríais atenderlos en mi lugar? Prefiero que lo haga un mozo. Os ayudaré, mas no sé si seré capaz de entenderlos. Seguro que podéis. Uno de ellos habla nuestro idioma. Pero daos prisa, ya empiezan a incomodar a la parroquia. Buitek en la mesa de al lado parece a punto de abalanzarse sobre ellos. Y nada de peleas. Quiero que todo vaya como la seda. Sus caras equinas por aquí. Que alguien les muestre cómo funcionan las cosas en esta... ¿Me habéis leído el pensamiento? No quiero vivir Cielos, con miedo disculpadme. por las mujeres de nuestra aldea. En efecto, nadie está a salvo con esa carroña suelta. Odio a los cumanos. La posadera dijo que queríais comida. ¡Exacto! Queremos algo sencillo. Un poco de pan tierno y algo para bajarlo. Salchicha, por ejemplo. ¿Tenéis dinero? Tenemos y pagaremos todo. O no me llamo Vasco. Tengo algo de gazuza. Se creen que pueden hacer lo que les plazca. ¿Cuánto descaro tienen paseando sus caras equinas? Que alguien les muestre cómo funcionan las cosas en esta... Entendido. ¿Habéis leído el pensamiento? No quiero vivir con miedo por las mujeres de nuestra aldea. En efecto, nadie está a salvo con esa carroña suelta. Reventarles el mentón es más de lo que merecen. Que alguien les dé su merecido. Dadles las alas a esos cerdos. ¿Por qué? He hablado con los cumanos. Quieren algo de pan y salchicha. ¿Tienen dinero? Dicen que sí. Han prometido pagarlo todo. Vaya, tendré que creerlos. La comida está en la despensa de la taberna, pero ni se os ocurra llevarles nada más. ¿Entendido? Esa carroña suelta. ¿Estáis ciego? Dadles las alas a esos cerdos. ¡Echadme una! Fijaos en esa escoria cumana. Se creen que pueden hacer lo que les plazca. ¿Cuánto descaro tienen paseando sus caras equinas por aquí? Que alguien les muestre cómo funcionan las cosas en esta zona. ¿Me habéis leído el pensamiento? No quiero vivir con miedo por las mujeres de nuestra aldea. En efecto, nadie está a salvo con esa carroña suelta. Escoria cumana. ¿Os creéis dueños del lugar? Nacidos. Que alguien les dé su merecido. Dadles las alas a esos cerdos. Me vendría bien comer algo.
de su merecido. Cortadles las alas a esos cerdos. Aquí tenéis. Gracias. Ya me estaba temiendo que nos quedaríamos con... hambre. Curva. ¿Qué hacéis hablándoles siquiera? Que se vayan al Averno. ¿Cómo se os ocurre venir hasta aquí? Los cumanos no tenéis muy buena reputación por estos lares. No problema, solo tenemos hambre. Ya tuvimos bastante de esa Ethel en el campamento. Solo queremos comida buena. No os quiero por aquí, y los lugareños tampoco. Cuantos menos cumanos vuelva a cruzarme en mi vida, mejor. No todos los cumanos son iguales, pero comemos y largarnos. ¿Cómo es que domináis nuestro idioma? Por mi madre, es una larga historia. Os la cuento en otra ocasión. Ahora solo queremos comer. Que os aproveche. Gracias, amigo. Amigo, me parece mucho decir. Yo he vatut kivanot yetkuk. Deberíais largaros de aquí a la de ya. ¿Me habéis oído, gulash insípido? Calmaos, amigo. Solo quieren acabar de comer. Después se largarán. Os veo demasiado confiado. La última vez vos mismo acabasteis mezclado en una refriega. ¿Y ahora me venís dándoos las de pacifista? ¡Majaderías! Voto por saltarles los dientes y zanjar este asunto. ¿Acaso buscáis poneros en evidencia? Esos guerreros os dejarían sin un hueso en su sitio y llorando como una moza despechada. La última vez el que lloraba erais vos. Ese cepo os quedaba como anillo al dedo. Así que basta ya de haceros el duro. ¡Largo! ¿Me he explicado bien, cretino? ¡Largo! ¡Ya! Muy bien, vámonos. Pizza. ¿Qué habéis dicho? Esto es el acabose. ¿A dónde os creéis que vais? ¿En verdad me habéis escupido, escoria? No ser aposta, sobrepasarse. ¿Y quién va a pagar? No comimos nada. Vos retirar comida. Con que a su excelencia no le gusta nuestra comida, ¿eh? Que prueben nuestros nudillos mejor. ¿Qué hay de vos, mozo? ¿Nos ayudaréis a echar de aquí a estos cerdos? Dejadlos en paz. ¿Osáis defender a esos malnacidos? Sois de la misma calaña. Ni siquiera sabéis quiénes son. ¿Eso pensáis? Son cumanos del demonio. Pasan por la antorcha a toda aldea que se cruza en su camino. Y vos osáis dar la cara por ellos. ¡Maldito traidor! ¡Echadlos de aquí! ¡Pobre de la gente honrada! Hoy en día no hay quien esté a salvo. Vergüenza debería daros. ¿Dónde estoy? ¿Qué tal os va? Renvenles. Gracias, amigo. Inesperado. Os remendaremos. Quiero decir, recompensaremos. Venid a nuestro campamento. Beberemos juntos. Me agrada la idea. ¿Podríamos partir ya? ¿Ahora mismo? Bien. Ya estamos. Bienvenido al campamento. He de reconocer que habéis sabido esconderos. Mejor no ver... que nos vea nadie. La gente no quiere vernos cerca. Oh, y gracias por ayudar en la taberna. No hay de qué. No es la primera vez que me las veo con los lugareños. Creo que os convendrá evitar ese lugar a partir de ahora. Pero es casi suena a amenaza. Amenaza es una palabra muy gruesa. Advertencia amistosa, mejor. Primero defendernos en la taberna y ahora esto. Sois un tipo peculiar. Vamos, distinto al resto. Vos poneros de su lado, mas no trataros mucho mejor que a nosotros.
Aunque yo tampoco sea de aquí, no nos parecemos en lo más mínimo. Los de vuestra ralea destruisteis mi hogar y matasteis a mis padres. ¿De nuestra ralea? Cumanos. Diantres. Lo siento. ¿Nombre? Henry. Vos, Henry. Muy bien, Henry. Venid, bebamos en recuerdo de padres. ¿Conocéis Escalice? Era una agradable y pequeña aldea. Vamos, mozo. Mala idea reabrir viejas heridas. Nunca sanan. Eso es que la conocéis. Estuvisteis allí, ¿no es así? Henry, lo siento. Pasado no puedo cambiar. Pasad página. Si supiera cómo... Sé que no puedo hacer nada y que debería seguir adelante. Pero todavía me duele. Y dolerá mucho tiempo, mas algún día se pasará. El tiempo todo cura, ya veréis. Vamos, el pasado, pasado. Pero podemos brindar y calmar dolor. De acuerdo, pero solo un poco. No soy muy amigo del alcohol. Pues habrá que forjar una gran amistad. Abara Tokra. Seretet. Fuerte, ¿eh? Este alcohol elaboran nómadas de arriba. Tranquilo, solo 2 hombres quedaron ciegos. No está mal. Deja un regusto interesante. ¿A qué me recuerda? ¿Ciruela, tal vez? No, manzana, sin duda. Lleva manzana, ¿verdad? Si no tenéis algo en hueco de muela, no. Tranquilo. Tras unos tragos, poco importa su sabor. ¿Quién os enseñó a hablar nuestro idioma así de bien? Mis padres. Padre viaja mucho y conoció a madre. Ella mitad teutona, mitad checa, pero canta y me enseñó checo. Yo también viajé mucho. ¿Habéis viajado mucho? ¿Ha sido por la guerra? ¡Bah! Algo mucho peor. Por amor. ¿Por amor? ¿Cómo así? Es larga historia. Y aún estoy sereno para contarla. ¿Qué hacéis aquí? Algo más que beber cuán largo es el día, imagino. Sí. Mitzmondot. Meg probal kem Newtonok. Esperamos a que el voivoda nómada se vaya. Hasta entonces, matar el rato. ¿Cuál es vuestra relación con esos nómadas? A veces bebemos juntos. Aparte de eso, cada uno con sus asuntos. Todos somos parias, sin mala sangre. Tal vez... Ay, ¿cómo decir? Por otra parte... al contrario. ¿A qué os referís? Pues Yasak enamorarse de una de sus mujeres. Huye, Yasak. Aranor fene de foged mi. Hatzbeken. Tu dod mi yara femben. Pero creo que no tiene futuro. Difícil. Ni siquiera entienden cuando hablan. ¿Ella muestra interés en él? ¿Cómo saber? Yo también tengo problemas con mujeres. No meterme en amoríos de otros. No sé yo. Esto no acabará bien. Con las mujeres siempre problemas. Tengo algo de experiencia cortejando damas. Quizá pueda ayudaros. Si viene conmigo, le hablaré también de su persona que acabará prendadita de él. Halod, Henry megakargas resni nekedas not. Duma zeges, hidelnekem. Menjevele, es mustats es meki. Hods mi kukas. Hostain Mike chocles valok. Yulvan. Adelante, qué ocasión la pintan calva. Es dicho, ¿no? Vamos a ver, contadme. ¿Cómo decís hermosa en vuestro idioma? Gyonjoru. ¿Gyonjoru? Si alguien me dijera eso, pensaría que está intentando insultarme. ¡Ja! ¡Kutekedik! Men el!
Sabéis que no entiendo ni papa de lo que decís, ¿no? Eso haré. ¿Os parecéis a aquel de quien hablaba Aranca, el voivoda que da de partir? Pero, ¿qué tenemos aquí? Un visitante. Sí. ¿Podría hablar con vos? Largo y tendido, en función de quién seáis. Soy amigo de Yashak, aquí presente. ¿Él? Eso es. Veréis, Yashak os quiere contar algo, pero no habla vuestro idioma, de modo que me he ofrecido a traducir sus palabras. ¿A que sí, amigo? ¿Qué está balbuceando? Jesús, estáis borrachos como una cuba, ¿verdad? ¿Borrachos nosotros? ¿Con qué? Si ya no queda bebida. Claro que no queda. Hablad. ¿Qué quiere Yasok? Yashak. Yasak, eso. ¿Qué quiere decirme Yasak? Dice que lo haría todo por vos. ¿Os gustan las joyas? Yashak os robará de buen grado las que queráis. ¿Que alguien os incomoda? Tendréis su cabeza en una bandeja de plata. Se nota que conoce con qué sueña cualquier mujer. Mirad a ese capque. Aranca describió a alguien igualito que él. Id a ver al voivoda. Ha soñado con vos. Ya sabéis a qué me refiero. ¿Me seguís? No, la verdad. Pero quisiera hacerlo. Podéis imaginarlo. Estabais juntos en un lugar apartado, sin cumanos, sin nómadas, sin ropa. ¡Soferdo! Por mí como si se ayunta con Segismundo en sueños, pero no tiene por qué contármelo. Deberíais darle una oportunidad a Yashak. Ya no sois una chiquilla, que digamos. Además, que quede entre nosotros. Os hiede el aliento de lo lindo. ¿Cómo? Pero eso no le importa. El mozo habrá perdido el sentido del olfato, si no, no me lo explico. En todo caso, es vuestra última oportunidad de pescar a un mozo. La última, ¿eh? ¿Qué respondéis? ¿Le daríais una oportunidad? Pensáoslo 2 veces. Id a incomodar a mozas a otra parte. Con peores que vos me las he visto. ¡Largaos! Parece que no sois de su agrado. Y no la culpo. No, Barchok. ¡Dios mío! ¡Una pelea! ¡Colgadlo! Ese lunático. ¿Por qué lo ha hecho? ¡Os moleré a palos! curva! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¿Puedo ni mirar? Es el lunático. ¿Qué lo ha hecho? ¿Quién es ese desquiciado? No puedo ni mirar. ¡Colgadlo!
¡Basta! Habéis vencido. Segli vol. ¡Basta! Me rindo. ¡Cuánta violencia! Enne Kisani. Ole Sarom. Jesucristo, la cabeza. Buen día. Tunes, mosta sonnal. ¡Ay, pero bueno! ¿Tan mala vida os dio esa muchacha? Idos al cuerno. Se conoce que Yasak y yo no nos entendimos bien. Y tuvimos que arreglar nuestras cosas. Ya veo. Bueno, una riña amistosa nunca ha matado a nadie, ¿verdad? No sé yo. Ya tenemos algo por lo que brindar. Y tanto que sí. Esta vez, para variar, bebemos cerveza. ¡Salud! ¡Demonios! ¡Qué asco! ¿No os gusta? No estamos en taberna. Se bebe lo que hay. ¿De dónde lo habéis sacado? Pues cuando huimos de Segismundo, cogimos prestadas ciertas cosas. ¿Robasteis? Prestadas. Prestadas mucho tiempo. Segismundo no las echará en falta, ¿verdad? En cualquier caso, robará más. Lo hará. Tiene ejército en Kutnahora. Mucha gente hambrienta. ¿En Kutnahora? ¿Se ha propuesto conquistar la ciudad? Ha mucho tiempo que lo hizo. Ahora se prepara para otra cosa. ¿Cómo? No sabría decir, pero ojalá estar lejos cuando llegue la hora. En fin, de momento, tomemos otra. De acuerdo, pero solo un poco. Aunque dicen que los herreros le dan al bebercio tan fuerte como al martillo. ¡Ja! Obviamente. Nunca bebisteis con cumanos. Lleváis razón. Hoy me está costando bajar esto. Bebed más y veréis cómo se os pasa. Pero me barrunto que cuando amanezca mañana voy a maldecir mi vida. Eso es por la paliza, no por la bebida. Vamos a aventaros. Sobreviviréis a esta noche. Eleg, basta. Como sigamos bebiendo, despertaremos muertos. ¿Tanto pavor le tiene al licor un guerrero? Un guerrero de verdad sabe cuándo replegarse. ¿Cuánto tiempo lleváis acampando aquí? 1, 2, 3, 5 semanas. Dejamos a Segismundo poco después de... ¿Después de Escalice? Sí, después de Escalice. No sé a dónde se fueron los demás. ¿Y vuestra amada? ¿También era bohemia? No, para nada. Mi familia viajaba mucho a diferentes países. Acabaron en Italia, en Milán, sí. La ciudad más bella del mundo entero. Allí crecí y me puse al servicio de Muzio. Él vendía telas y era rico para pagar a gente como yo. Gente que pudiera dar palizas. ¿Erais su guardaespaldas? El de su familia al completo. Ahí radicaba el problema. Julia. Así se llamaba la hija de su hermana. Menie Sib Julia. Belísima, como dicen allí. Me quedé pensando...
prendado. Y no vi que ella solo quería el dinero de su tío. Pero otros sí. Y aprovecharon para hacerse con el dinero. Esas historias suelen acabar con gente muerta. La maté. Solo así podía proteger a Muzio. ¿Qué? Dios mío. Meg Mindigfai. Pero Muzio no creyó y me acusó de asesinato. Tuve que huir de Milán y volver. Después me uní al ejército. Desde entonces, hago lo que hago mejor. No fue culpa vuestra. No deberíais cargar con ella. Como el dicho, huir de todo, menos del pasado. Mindenelo eltsoketze, sagmulta telonem. Curva. Necesito un trago. Lo hemos bebido todo, me temo. Tranquilo. Un buen soldado huele el licor de lejos. Conozco un lugar en la colina. Los leñadores esconden bebida. Tal vez si cogemos prestadas algunas... Nadie se percataría. ¿Queréis que vaya? Yo voy también. Los riscos son peligrosos. Bohemia, hermosa de mis amores. ¿Pretendéis quedaros mucho tiempo? No me importa, pero los hombres quieren volver a casa. No entiendo por qué no están a gusto aquí. Todo es por la guerra. Ya nada es como era antes. Sigas, lleváis razón. Destroza el cuerpo y agota el alma. ¿Oís a esos perros? Y si cantamos algo, con todas nuestras fuerzas. Segue sin seg, sin seg. Sigo como un pez. Ja de keine segit seg. Y hoy de aquí, no de allí, sí. Ja in sei me seina grinak. Yermo cae el sino al río. Hoy sirva morunak. Hoy no hay chicha de coñac. Melien hive emberek. Mi amigo Ambares. Helvesitik ituket. Eva sí que tiene gato. Barki aquí tegnap elt. Barco o que tenga puerto. Holna bramar el nies. Juro probar el anís. Sigo como un pez. Ja de keine segit seg. Y hoy de aquí, no de allí, sí. Ja in sei me seina grinak. Yermo cae el sino al río. Hoy sirva morunak. Hoy no hay chicha de coñac. Melien hive emberek. Mi amigo Ambares.
Helvesitik ituket. Eva sí que tiene gato. Barki aki tegnab elt. Barco o que tenga puerto. Holna bramar el nies. Juro probar el anillo. Os estaba aguardando. Es el ordo que... Tengo tanta gazuza que me comería un caballo. Os estaba aguardando. Os estaba aguardando. Vais por buen camino, pero aún no habéis alcanzado vuestro objetivo. ¿Mi objetivo? ¿Te refieres al licor? A eso también, pero me refería a vuestro objetivo vital. ¿Cuál es mi objetivo? Decídmelo vos. ¿Puedes hablar? Tal vez. O puede que no estemos hablando ninguno. El mundo está lleno de misterios. Tenéis vuestro destino justo delante. Pero sed cauteloso. Lo seré. Lo seré. No temáis. Covest ad horrodat. ¿Ese perro acaba de hablar? Aquí está el alijo. ¿Cómo me dijo el perro? ¿Dónde diablos está ese? Estaba tumbado aquí hace un instante. Salgamos pronto de este bosque. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¿Un perro parlante? He tenido bastante, creo. ¿Cómo? ¿Qué sucede? Henry, eso es seguro un mensaje importante. Los perros son especiales para nosotros. ¿Qué significan? No son animales. Tratamos a perros como personas, como vos y yo, por la lealtad a sus amos. No como gatos, malditos vagos. No mueven una zarpa por ayudarnos. Enterramos a perros en mismas tumbas de gente. Pero hablar con uno es una gran señal. ¿De qué? No sé, pero es una señal. La ocasión bien merece un buen trago. ¡Qué fuerte estaba! Esto es repugnante.
¿Los leñadores lo destilan con bosta de caballo? ¡Emborracha seguro! Eso es lo importante. O es muy fuerte para héroe de taberna. ¿Vos preferís zumo fresquito? Cerrad el pico. Es que me pilló desprevenido. Sabed que he probado cosas peores y he salido ileso. Bebo igual que los peces. ¡Ay! ¿Sí? Pues venga, bebed. ¿Cómo? Puedo hacer todo lo que me proponga, ¿entendéis? ¿Cómo qué? ¿Eh? Soy muy versado en todo. Me atrevería a decir que soy más listo que todos los presentes juntos. Y no sois pocos. ¡Caramba! ¿Qué han puesto en este alcohol? Nunca había visto nada igual. Una vez debatí con un inquisidor, nada menos. Yaroslav de Benesov. Deberíais haber visto con qué altura intelectual hablé. Os lo aseguro, si el entendimiento pudiera medirse, el mío sería el mayor de todos. Menos mal que no se puede medir. Deberíais verme montando a caballo. Colocadme en un caballo y os cubriré del polvo que saldrá de sus cascos. Ojalá me hubierais visto saliendo montado de Escalice. Cabalgaba tan rápido que esos malditos... camaradas. Dudo que os interese una historia tan tonta, ¿a que no? Ahora comienza a ponerse interesante. No, pero he perdido el hilo. Y es porque no dejáis de interrumpirme. En resumidas cuentas, soy el mejor. Atkosot, no me lo puedo creer. ¿Qué habéis dicho? Y vos sois buen fanfarrón. En mi vida he oído mucho, pero esto... ¡No me estáis creyendo! ¡No me estáis creyendo! Calmaos, amigo. Y un cuerno me voy a calmar. ¡Vamos! ¡Zanjemos esto fuera! Ya estamos fuera. Da igual. ¿No me creéis? Elegid lo que sea y ya veremos quién de los dos es mejor. ¿De verdad? ¿Qué me decís de nadar? Bueno, yo también puedo hacerlo. Asmodja o Usiklelobian. Oh, Fasomat. Ya os enseñaré yo, Fasomat. Ya veréis. Vamos a la charca. Soy el mejor. ¡Aznevis! ¡No os caigáis, cazurro! ¿A quién llamáis cazurro? Me estáis tomando el pelo. ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿Cómo he llegado aquí? ¡Cuidado! ¡Cristo bendito! ¡Adiós! ¡Que me caigo! ¡Voy a ahogarme! ¡Calma! ¡Quieto! ¿Cómo demonios voy a lograrlo si el mundo no para de dar vueltas? Ez egy iorul. Hadok fog fulladni. Dios, ¿qué hago yo aquí ahora? Quiero volver. Diante. ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¡Eso intento! ¡Estáis chiflado, Henry! ¿Cómo se dice chiflado en vuestro idioma? ¡Bolond! ¡Bolón! ¡Un chiflado bocón! Una cerveza más y ya me suelto a hablar vuestra lengua. ¡Hasta el fondo! ¡X-Secretre! Por los bolondes y los bustos pechugones. Diantres. En el agua he recuperado la sobriedad. Debería dejar de beber. Tudok. Adelante, amigo. Tomad otra. Pongámonos serios. ¿Qué pensáis hacer? Mejor dicho, ¿qué pensamos hacer acerca de Troscovice? ¿Qué le pasa? No volváis y punto. Feniégetes.
¿Me amenazáis? Os advierto, si volvéis a aparecer por allí, enviarán a alguien mucho peor que yo a daros caza. Muy bien. Tomemos otro trago. Prometo que os daré lo que queréis. No sé yo si debería. Sar. Muy bien, observad. Maldición. Algo quiere salir. Mia fas. ¡Ah, Friends, Henry! ¡Habéis vomitado en mis botas! ¿No lo veis? Es un detalle para que no me olvidéis. Then I does not watch. No deberíais beber eso. Pero la bebí y me prometisteis algo a cambio. Eso fue antes de vomitarme encima. Eso no cambia nada. Oh, chicos, una promesa es una promesa. De acuerdo, no volverán a vernos en Troscovice. Megadom Asavama. Ageliek Fernek Toletek. Sorniu Dolgotak Mondanak Rolatok. Mia Feneas. Henry. Besele Davniovenket. Mit Mondas Teves. Tevesles Seul. Esorult. Tevagia Sorult. No discutamos. Es decir, nevitatkos. Incam men yukaludni.